Bienvenidos a un vídeo más de Eléctricos y Sostenibles. Hoy es un vídeo especial porque realmente llevamos un tiempo preparando este vídeo. Es una entrevista que vamos a hacer a un profesional en este caso, los bomberos. No solo profesional de los bomberos, también el responsable de formación de bomberos en todo lo que tiene que ver, todas las tecnologías de impulsión que tenemos ahora mismo en el mercado, en cuanto a coches se refiere, y también, evidentemente, cualquier tipo de movilidad. ¿Y por qué queríamos hacer esto? Porque hemos visto en estos tiempos, en estos últimos tiempos, que las cosas se han, digamos, envenenado bastante por parte de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, quizá demasiados medios de comunicación, que han utilizado al vehículo eléctrico como, digamos, culpable, chivo expiatorio de todos los males que ocurren eh, a la hora de un incendio. Llevamos un tiempito soportando pues en noticias de todo tipo en la que se ataca directamente al coche eléctrico y queríamos hablar con alguien que realmente sepa de esta historia. Un profesional, en este caso, que está no solo metido en lo que es la labor de extinción de cualquier tipo de incendio, no solo de vehículos eléctricos, también de combustión, también metido en el tema de formación, que eso es muy importante porque nadie mejor que un profesional que se dedica a la formación para explicarnos qué es lo que pasa cuando cualquier tipo de vehículo se incendia y cuáles son las medidas que hay que aportar. Encima, para colmo no, para beneficio nuestro, es usuario de vehículo eléctrico. Con lo cual, pues me imagino que su experiencia personal y su experiencia particular y la decisión de compra de ese vehículo, pues tendrá un porqué, y tendrá un porqué técnico, y tendrá un porqué realmente fidedigno de lo que está pasando. Don Roberto Curbelo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Germán? Buenos días. Gracias por Eh, invitarme y a ver si podemos contribuir algo más a quitar ese miedo escénico que hay con los vehículos eléctricos. a poner luz en una cosa que realmente, Roberto, no sé si estarás conmigo, a mí realmente me saca de quicio en el sentido de que evidentemente un medio de comunicación puede informar Exacto. sobre lo que sea, ¿no? Un incendio, un suceso, cualquier historia. El problema que estamos teniendo es que los medios de comunicación se están acostumbrando a mentir o por lo menos dar informaciones que no están contrastadas, que no son fidedignas a realidad y eso da mucha rabia porque, oye, está claro que vivimos en una sociedad que está pues dominada por el bulo, la desinformación, la posverdad, pero hombre, no, vamos a intentar preguntar a quién sabe. Y yo creo que hemos tenido la gran suerte de contar contigo porque a través del grupo de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos nos conocimos y, oye, teniendo un profesional, insisto, que se dedica a su labor, evidentemente, no solo a la labor de extinción, sino labor de formación. Y encima eres usuario de vehículo eléctrico. Yo creo que esos ingredientes era imposible dejarte escapar. Hombre, Imposible. la verdad que yo encantado, de verdad, Germán, cuando me lo ofrecieron, pues me quedé sorprendido porque, como dices tú, hay medios de comunicación que se dedican en este caso, pues a hacer una información que no está contrastada y entonces, pues bueno, creo que a partir de ahí se debe de intentar siempre que esa información sea contrastada. Yo en este caso, y para que lo puedan entender las personas que nos están oyendo, actualmente yo trabajo como jefe de dotación de cabo del Consorcio Bombero de Gran Canaria y llevo ya en la actualidad 20 años. Luego, aparte de mi formación, independientemente fuera, yo tengo mi empresa formada también. Tengo una empresa que me dedico a la formación sobre extinción, sobre formación de bomberos. Y en el mundo del vehículo de nuevas tecnologías, pues bueno, lo que he hecho es, antes de meterme, digamos, en un campo que no conozco, formarme primero, evidentemente. Estuve con la Universidad Europea de Madrid a través de un TFE, de un trabajo fin de experto y un máster en este caso, haciendo todo lo que es la investigación sobre intervención en siniestros viales con vehículos de nuevas tecnologías. Eso me ha llevado a través con la empresa de Sevio Rescue, pues nos ha llevado casi 2 años de formación exclusiva y con prácticas reales. A partir de ahí, pues bueno, pues empiezas a tener un conocimiento y a ver de todo lo que se puede venir en este mundo. Es un mundo que, bajo mi punto de vista, viene para quedarse, no, para lo siguiente. Entonces, aquí hay muchos medios de comunicación que
Se aprovecha la coyuntura para hacer daño a un sector que para mí, bajo mi punto de vista, es de lo mejor que podamos tener y va a ir a más cada vez. Ahora acabo de compartir en el grupo de ustedes con un nuevo sistema de extinción de incendios dentro de lo que es el sarcófago de la batería con respecto al BMS. El BMS es el sistema de gestión de batería que hay, entonces se ha creado un BCA que es lo que me permite detectar dónde está, digamos de alguna manera, ese exceso de temperatura, lo que se conoce como el embalamiento térmico, y a partir de ahí esos sistemas nuevos de extinción de incendios, que habrá que verlo, pues están siendo muy efectivos con Hyundai, que está trabajando siendo un campo muy bueno en el tema de la batería. Con respecto a lo que ha ocurrido últimamente, pues bueno, yo creo que se han lanzado a todo el mundo a echar, digamos, todo el látigo encima para para evitar que el coche eléctrico siga evolucionando y evidentemente la Agenda 2030 creo que es la que ya a partir de ahí pues ya no se va a intentar tener más medios de vehículos con combustión. Pues bueno, pues sé que yo creo que es un problema que no todo el mundo tiene la capacidad, a lo mejor económicamente, de costearse un vehículo eléctrico, pues bueno, pues siempre querían hacer daño. Luego también las redes sociales, ahí también ha habido siempre ciertos señores o ciertas personas que han hecho, pues, no sé, vídeos en TikTok que dicen barbaridades, que al final no es correcto. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer es primero informarte, estudiar el caso y luego publicarlo. Y lo que no puedes hacer es difamar, en este caso, como se ha pasado. Y con respecto a lo que ocurrió en Alcorcón, pues bueno, bajo mi punto de vista, creo que había una serie de errores por parte de la información que se ha traspolado a las redes sociales y a partir de ahí ha hecho un daño grandísimo a empresas grandes como del sector de automovilístico que yo creo que me imagino que tendrán que tomar acciones pertinentes o no, no sé cómo al final van a hacer eso. Pero bueno, yo creo que poco a poco se va viendo la cosa. Bueno, Roberto, antes que nada quisiera también dar la bienvenida a esta charla a nuestro compañero de siempre, don Samuel Sánchez, que para esta ocasión, rebienvenido, don Samuel, al podcast de Eléctricos y Sostenibles, que hacía Gracias, tiempo que no por aquí contábamos estamos. contigo. Por aquí volvemos. Por cierto, el hecho de que Samuel esté con nosotros es precisamente porque no conozco a nadie en la isla de Gran Canaria que no haya bregado o peleado tanto con las baterías como Samuel. Evidentemente a nivel usuario, pero también a nivel reparaciones y tal. O sea que Samuel, me encanta que estés aquí porque yo creo que entre los tres vamos a desgranar muy bien qué significan las baterías de impulsión, en este caso para vehículos, tanto coches, motos, bicicletas, etcétera, etcétera. Patinetes, evidentemente, que tú eres Sí. usuario Y de te iba a patineta decir, no, también. no solo impulsión, respecto a justo lo que acaba de mencionar Roberto de las autoextinciones, yo ya lo he Ujú. empezado a ver incluso en baterías de casas. Y sí, Claro, sí, 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 sí. ya he visto actuando el sistema en casa. O sea, las baterías enracables, las típicas que pones en una vivienda para fotovoltaica, ya viene el BMS con un extintor. O sea, Con un distintor, sí. dentro de la caja tiene un extintor que si pasa X temperatura, salta, inunda la caja y se acabó. O sea, no va más, no se expande a otras baterías. Es que eso es Ah, que es muy importante lo que está diciendo Samuel, que o los oyentes en este caso y los propios dueños de vehículos eléctricos tengan conocimiento. Yo creo que es algo que se está errando por parte de los concesionarios, aparte por la falta de formación que ellos tienen. Yo me he dado, actualmente llevamos ya 15 no, 12 ediciones impartidas a través de la Dirección General del Gobierno de Canarias, de Seguridad y Emergencia, por la Academia Canaria de Seguridad, Bomberos y Policía, y es sorprendente cómo los propios usuarios y el propio concesionario que le ha vendido el vehículo no conoce los sistemas de seguridad, no conoce cómo actuar y no sabe lo que ni es el BMS, lo que ha dicho Samuel en este caso. Y, por ejemplo, las placas fotovoltaicas, el BMS tiene sistema de extinción de incendios. Entonces, claro, ya la pregunta es, ¿y qué ocurriría si se pegara fuego en una vivienda con placas solares? También sería el mismo handicap, el mismo problema que hubiera con un coche eléctrico dentro de un garaje, lo mismo. Todo va a depender de la intensidad que quieras hacer el daño a lo que es la materia. Y ese desconocimiento sí me he dado cuenta yo a lo largo de los cursos que hemos dado, sobre todo el primer interveniente, que es el que estamos dando ahora mucho, incidir mucho en ellos, darles los conocimientos. Y ahora hay un proyecto con guaguas municipales
que tenemos ahora para hacer un estudio, bueno, un estudio, no, ya se ha hecho el estudio, en TIPSA se hizo en Tenerife, que lo hicieron perfectamente, muy bueno, y lo que han hecho es todo a través de un código QR determinar el chofer de la guagua en este caso, pues cómo tiene que actuar en caso de un siniestro vial y en caso de que hubiera un incendio con un vehículo de estas características. Se está haciendo lo mismo con guaguas municipales, entonces no cuesta nada meter un código QR, que descargar un código QR vale 10 15 euros, no sé, no es mucho. Y tener esa información. ¿Por qué? Porque es que los servicios de emergencia desconocen mucho la problemática que es, digamos, de alguna manera cuando ocurre, pero no porque el incendio es producido por una batería. Aquí en Gran Canaria hemos tenido dos servicios, digamos, dos contabilizados. Uno era un Cupra y el otro fue un Toyota Prius que no le afectó, ¿de acuerdo? Eran cuatro coches incendiados y no le afectó. En ese sí estuve interviniendo yo, tuvimos la suerte de cortar la propagación rápidamente y no afectó nada, simplemente un poco el vano motor y nada más, pero se puede reparar. Pero no afectó la batería. Pero el Cupra, lo sorprendente es que dieron la alarma de que un coche eléctrico estaba ardiendo y no estaba ardiendo la batería del coche eléctrico. El coche ardió por las circunstancias que hayan sido, por, no sé, no voy a entrar ahora en por qué ha sido el motivo, pero sí descubrimos que el sarcófago, todos sus sistemas de seguridad, donde está protegida la batería, funcionó correctamente. Entonces, claro, hay que recordar a los oyentes que un vehículo eléctrico, porque puede circular en Europa, tiene que pasar a una garantía de seguridad exigibles por parte de los organismos que están detrás y que no es lo que pone a día de hoy todo el mundo el grito en el cielo porque está ardiendo un coche un coche eléctrico. En Tenerife ocurrió, saltó la noticia de que ocurrió un vehículo en Adeje, un vehículo eléctrico ardiendo y al final era un Smart. Y lo que se vio realmente fue el chasis está construido en magnesio y en aluminio y al final lo que hubo fue una serie de explosiones por una reacción química debido al echar el agua y se produjo ese tipo de explosiones. Ese vídeo lo tengo yo, lo compartimos mucho en las clases y intentamos diferenciar lo que es un incendio de una batería de un vehículo eléctrico a lo que es la consecuencia después de un derrame, de un incendio de un vehículo convencional normal, ¿sabes? Por ejemplo, creo que lo compartí contigo, no sé si con Germán, o no sé con quién lo compartí en el grupo. Me sorprendió cómo el vano, el motor, el chasis, había parte, se había derretido bastante. Y entonces ahí dije, dudé mucho que fuera un coche eléctrico. Y es que el coche eléctrico, yo he tenido la experiencia, no sé si Samuel, por lo que tú me has comentado, yo he estado en el TFE y en el TFE en las prácticas he visto el sistema de seguridad que trae el sarcófago donde está integrado los packs, los módulos y dentro de los módulos la celda y cómo está su sistema de extinción que pueden ser bien por aire o en este caso el glicol puede ser también, hay otro tipo de refrigerante y tiene un sistema de seguridad que controla, monitoriza las 24 horas. Por eso para mí un coche eléctrico es mucho más seguro que un coche de combustión, ¿sabes? Y eso la gente no lo entiende. Pero Yo bueno. siempre pongo el ejemplo en coches baratos, por ejemplo, en el app que yo tengo, tú te agachas al coche y ves el sarcófago de la batería. Y lo ves con el aluminio ese, que es realmente para que corte incendios si el incendio se produce fuera del coche, que no caliente la batería el propio incendio del vehículo. Es más, lo sabrá Robert, muchos incendios en vehículos eléctricos, cuando termina el incendio, tú coges la batería y la abres y está intacta. Porque el sarcófago se diseña para incluso tener colisiones y que no llegues a perforar. Es decir, no diríamos que es antibalas, pero me refiero, los sarcófagos de batería están muy, muy buen fabricados para cualquier tipo de, tanto de impacto como de intento de daño anterior. O sea, imagínate, si no sería muy fácil, metes un papel con un poquito de fuego debajo de un coche y lo pondrías a arder. Claro. Y aún haciendo eso, no puedes hacerlo. No puedes A hacerlo. ver, recordemos que todos los coches tienen que pasar pruebas de impacto. Y no Claro, solo claro. La frontales, Euroncap, sino laterales. Es decir, sí. La Euroncap determina, verdad que la Euroncap, sí, después de lo que hemos visto nosotros y por experiencia propia, los impactos superiores a 50 kilómetros por hora, pues vale, son brutales. Y luego, claro, pero está hecho el anillo vehicular reforzado de tal manera que el pilar principal, el pilar B del vehículo, está reforzado de una manera que tiene que soportar una serie de impacto para que aguante la estructura, el anillo vehicular, igual que el refuerzo del sarcófago.
Pero algo que a mí me molesta un montón es que cuando hablamos de nuevas tecnologías solo nos centramos en eléctrico. Y a día de hoy en Gran Canaria, en Tenerife, en todas las islas circulan vehículos de nuevas tecnologías y no solo los eléctricos. Me refiero, estamos hablando de un vehículo que estamos hablando de fuel cell, de pila de hidrógeno. Ujú, Eso para que los oyentes lo puedan entender, se trata de un vehículo que ahora, y encima con el grupo Stellantis, que ahora ha cambiado, ha cogido la patente del grupo alemán y ha pasado de modificar la estructura interna del fuel cell a hacer fuel cell enchufable. ujú, Es decir, estamos hablando de un vehículo que tiene 3 tanques de depósito de hidrógeno almacenados a 700 bares de presión, que la válvula de alivio se abre, sí, y luego encima tiene una válvula termofusible, que esa válvula termofusible, si no se funde a partir de 110 grados centígrados, no se habla de la válvula de sobrepresión para que pueda evitar lo que es una bleve. No sé si los oyentes y ustedes conocerán lo que es una bleve. Una bleve es un tipo de explosión física, para que lo puedan entender los oyentes, es por ejemplo la olla que tenemos en casa o la cafetera italiana. Tenemos ujú, un pitorrito que si ese pitorrito no está, si está obstruido, no libera el exceso de presión que se está produciendo. Entonces, ese líquido lo que va a pasar es que va a haber una evaporación rapidísima, entonces va a haber un aumento de la temperatura, un aumento de la presión, y las paredes lo que va a pasar es que no van a soportar ese exceso de presión y de temperatura y se va a romper. Entonces, esa explosión física es tan grave que en un vehículo que circule por la isla, que aquí hay 3 vehículos, sí, ujú. 2 Hyundai Nexo, y un Hyundai Mirai, no voy a decir el Toyota. precio porque Toyota Mirai. Toyota, dime, Toyota, 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 perdón, Toyota. Toyota Mirai, que los precios son carísimos, pero circulan por la isla. Luego tenemos las guaguas de hidrógeno de Fuel Cell, ya Mm, guaguas municipales. Hace poco estuvimos en el curso que impartí a través de la Dirección General, pues los propios bomberos y los policías vieron la dificultad que se van a encontrar con ese tipo de vehículo cuando circule y ocurre algo. Claro, por eso insisto que cuando hablamos de nuevas tecnologías solo nos estamos refiriendo a vehículos eléctricos y ya no solo fuel cell. Tenemos vehículos GLP, casas comerciales como Dacia, Dacia Sandero o Dacia Jogger, ¿de acuerdo? ujú, O Renault Captur, en este caso antiguo Opel Corsa, el Opel Mokka. Opel ya ha decidido quitarse los GLP, los gases mm, licuados del petróleo, ¿de acuerdo? Vale, que es difícil que en un GLP se produzca ese tipo de explosión breve, pero en el vano motor tenemos un aparato que se llama el vaporizador y necesita calentarlo para reducir la presión de 12 bares a 1 o 2 bares. Claro, 1 o 2 bares de presión atmosférica no es nada, pero el problema es que puede ocurrir que ahí en caso de impacto o vuelco lateral, ¿vale? Puede afectar y puede pasar algo. Entonces, si todos esos vehículos que hemos dicho, porque ya falta después gas mm. natural comprimido, que no lo hay aquí, o gas natural licuado, que tampoco lo hay aquí, pero en Tenerife sí tenemos gas natural licuado, y tenemos estaciones de gas natural licuado, y tenemos camiones de gas natural licuado. Entonces, Ujú, si esos vehículos que hemos hablado los metemos dentro de un garaje, como ocurrió en el Corcó, es peor que un coche eléctrico. Lo que pasa es ujú, que el coche eléctrico, cuando se produce un incendio por fallo de los sistemas de seguridad que trae, como nos ha explicado Samuel, el BMS está monitorizando las 24 horas el vehículo y detecta. Yo soy usuario de vehículos eléctricos, yo tengo un coche de vehículo eléctrico hace 2 años y para mí ha sido lo mejor que invertí, la mejor inversión que yo he hecho. ¿Qué ocurre? Que a mí me ha llegado mensajes de la propia centralita del software indicando que hay un aumento de la temperatura y se pone el sistema de refrigeración. Para eso están los sistemas de seguridad claro. y te Mm, informan. Otra cosa es que después hay un impacto, ¿de acuerdo? Yo no sé, pues va circulando, hay un impacto alcance posterior, se produce ese siniestro vial y a consecuencia de un incendio. Pero ya englobamos que hay un incendio con un vehículo eléctrico y fue el vehículo eléctrico. No, hay que esperar a determinar cuáles son las causas, mm. ¿vale? Porque lo que ocurrió en Alcorcón, al final resulta fue que tantos medios de comunicación dijeron que era un coche eléctrico, 100% eléctrico, y luego resulta que pasó que era un Porsche Macan, no, Un Panamera, Panamera, que es un híbrido. Al un final híbrido. se estampa contra un Dacia. A mí cuando yo oí el comentario de que hubo una explosión y que derrumbó una puerta de garaje, cuando se produce una explosión tenemos que tener en cuenta que hay que diferenciar entre una onda expansiva. La onda expansiva puede ser o deflagrante o detonante. Si ¿cómo lo podemos averiguar? Por el efecto destructivo. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que cuando se impactó contra ese vehículo, al parecer lo que ocurrió es que fue un derrame de gasolina, se incendió, se propagó el incendio, cogió otros vehículos y fue una cadena, una reacción en cadena. Entonces, lamentablemente, desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió. Y bueno, habrá que ver
por un lado la investigación y por otro lado a nivel de bomberos y saber por qué se actúa así. No lo sé, no lo sé. Nosotros tenemos un procedimiento que cada vez que se va a intervenir un incendio en un garaje, entrar por sistema presurizado, por hueco escalera. Y desde la hueco escalera me entro al garaje. Entrar por la boca del lobo, y permíteme la expresión, de la propia puerta del garaje, es muy dañino para nosotros porque hay un aumento de la temperatura, las medidas de propagación del calor ahí, que la convección y la radiación nos van a hacer mucho daño, entonces se intenta evitar por último. Y si estamos hablando que ya es bajo rasante, creo que era un -2, un -3, pues, wow, eso, claro, vas limitado con una botella. Nosotros no llevamos una botella así, nosotros llevamos una botella de aire que está almacenada a 300 bares, a 6,8 litros de presión, 6,8 de capacidad, 1800 litros por minuto, pero todo va a depender del estado físico y de cómo te encuentres. Si yo hiperventilo mucho, ese aire me lo voy a consumir rápidamente. Entonces yo tengo que establecer lo que nosotros le llamamos cambio de doble usuario. El cambio de doble usuario es establecer una serie de puntos estratégicos en ese hueco de escalera donde podamos hacer la reposición de equipos autónomos. Entonces entramos y tenemos aire. O entras con bibotella, que en vez de un monobotella entramos con 2 botellas. Pero bueno, eso son cosas de bomberil que ya aquí no creo que... No, pero bueno, yo creo que cuando Es se un poco produce un más siniestro... complejo, Roberto, es más complejo. Es decir, por un lado, lo que es la operativa del bombero a la hora de afrontar un incendio, los protocolos que ustedes tienen, cómo tienen que entrar y tal. Pero, es decir, yo lo que saco de lo que ha pasado en Alcorcón, lo que saco es que está claro que ustedes tienen una labor que es, evidentemente, eso lleva un peligro y tienen unos protocolos para afrontar ese peligro, pero yo lo que me estoy quedando es con que primero existe una desinformación importante, pero existe una, digamos, un desconocimiento más importante todavía. Lo que yo creo que es un poco lo que tú comentabas antes, es decir, parece que le llamamos vehículo eléctrico a cualquier cosa, es decir, a cualquier cosa. Y desgraciadamente no. Es decir, la riqueza que existe hoy en día en el parque automovilístico que vemos, como decías tú, que si pila de hidrógeno, que si gas licuado petróleo, gas natural comprimido, después tenemos los microhíbridos que también tienen una batería de 48 voltios, tenemos el híbrido que ya se van a baterías de cerca de 2 kilovatios hora, que después tenemos los híbridos enchufables. Es decir, antes de culpar a alguien, Exacto, primero hay que identificar que ese alguien quién es. Y la gracia exacto. que a mí me hace de todo esto es que quien critica el coche eléctrico y lo ve peligroso y no quiere tenerlo porque es muy peligroso, luego tiene un móvil portátil, un reloj en la muñeca que duerme con él, que tiene batería de Claro, polímero de litio. eh, mm, Exacto, Me exacto. explico, Que o por sea, y después va desconocimiento, y sentado que en un encima, tanque de 60 litros de combustible. Eh, fíjate bien, la persona que antes dije yo, que no voy a decir el nombre por respeto, ¿vale? De acuerdo, y para que no haya ningún problema, es si en las redes sociales pones a parir el coche eléctrico y resulta que tú tienes un EQS. Dice, claro, ¿cómo? No, 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 es incongruente lo que estás diciendo es tú. incongruente. Estás poniendo a parir a una marca concretamente que has tenido que llevar a juzgado, que después encima, después no cuentan toda la verdad, porque al final ocurrió una serie de cosas que después la marca ganó el caso también. Entonces, al final es incongruente que tú estés echando, tirando peste de un vehículo eléctrico cuando después tú realmente tienes un EQS valorado y sabemos el precio de un EQS perfectamente, pero... Fíjate el desconocimiento. Yo te voy a hablar con total certeza y seguridad y me gusta decir las cosas claras, ¿de acuerdo? Los servicios de bomberos a día de hoy están muy, muy, muy por debajo de los protocolos de intervención. ¿Por qué? Porque por desconocimiento. Ahora se está fomentando mucho con la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias y con la Academia, que es el centro de formación a nivel para todo, darle la formación y que después internamente haga unos procedimientos. Fíjate bien, mira. A día de hoy hay un desconocimiento de cómo actuar, porque no hay un sistema de extinción de incendios basado por parte del fabricante que te diga, oye, tiene unos sistemas de extinción que bueno garantiza. Y si a partir de ahora, lo que pueda ocurrir, pues ya eso tienen que hacer trabajarlo ustedes. A lo que quiero decir con esto es que primero no sabemos identificar lo que es un vehículo eléctrico. No sabemos identificarlo. No sabemos identificar que es un vehículo de nueva tecnología, porque yo te puedo poner por delante un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido enchufable y te puedo llevar a la confusión. Eso en primer lugar.
Luego tampoco totalmente. no sabemos las medidas de seguridad. Tenemos para los oyentes, no sé si los oyentes lo sabrán, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos a cargar el coche, por desconocimiento, cuando el propietario le entregan un coche, un vehículo híbrido enchufable, un mild hybrid, con rango extendido o eléctrico 100%, lo que sea, no se le explica los tipos de modos de carga que hay. Y se comete el grave error que yo he visto, y sí, a lo mejor Samuel y tú, creo que tú me comentaste que eras usuario de patinete eléctrico, creo que es. Samuel, Vale. Samuel. Y yo Samuel, de bicicleta eléctrica, pero vamos, vale, o de que bicicleta eléctrica, los dos me vienen bien, porque los dos, vuestros cargadores es modo uno, sí, sí, claro, claro, es claro, por modo uno. supuesto. Y el cargador que trae el vehículo, ¿de acuerdo? Vale, suele ser modo 2 o modo 3. El modo 2 es solo en caso de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no te he sido previsor, si mi vehículo me da una autonomía, aquí creo estirar un tirón de oreja a las compañías, a las empresas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la autonomía que me da la WLTP para Ujú. determinar cuánto kilometraje, todo va a depender de la densidad energética que tenga esa batería, de cómo yo acelere o no acelere, cómo sea mi conducción, si es brusca o no, si utilice el climatizador, etcétera, etcétera. Todos sabemos esto. ¿Qué ocurre? Que muchos de ellos no son previsores de decir, bueno, yo tengo una autonomía de 430, en mi caso en mi coche, ¿vale? Siempre y cuando yo no vaya a superar a los 100 kilómetros por hora, no utilice ciertos elementos dentro del vehículo, y luego, al no ser previsor, me quedo sin rendimiento de la batería y tengo que enchufarlo. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor yo llego a tu casa, Germán, y te digo, Germán, necesito conectarme a la red Mm. para que me dé un tiempo para poder ir a buscar un cargador embarcado, que es lo que conoce todo el mundo por fuera, los cargadores que están exteriores. ¿De acuerdo? Que los cargadores embarcados también lo tenemos en el coche, pero lo que pasa es que lo tengo fuera ¿para qué? Para que una corriente alterna sea capaz de pasar la corriente continua y tener una carga rápida en este caso. Vale, ¿qué ocurre? Que yo, a lo mejor, tú me haces el favor, pero yo estoy sobrealimentando tu red. Mm. Y el problema que hemos visto, o que se he visto yo, es que muchos de los compañeros, muchos de los usuarios que tienen coche, cogen el tipo 2 el chuco, famoso modo chuco, y lo conectan a la red. Y claro, la red a lo mejor no soporta la tensión. Y se produce un cortocircuito, se produce salta de diferencia, pero claro, sabemos cómo están hoy en día las casas. Entonces, hemos encontrado situaciones en las que, oye, es que el origen principal no ha sido el vehículo. El Sí, no, origen a ver. principal ha venido de atrás. Y tú, por falta de conocimiento y no saber que este tipo de cargador que a veces las empresas de las casas comerciales te lo regalan o no te lo regalan, por ejemplo, hay vehículos alemanes que te regalan ese tipo modo 2 de carga. Ujú. También es que en este Hombre, caso, a mí, por eso el tema de que la instalación claro, de cualquier tipo de cargador lo haga un instalador autorizado. muy A ver, autorizado. ¿Sabes? evidentemente. Pero aunque te lo haga un instalador actualizado, yo creo que ahí esos los errores deben de empezar por quitarlos desde el propio, sí, la empresa que vende el vehículo. Oye, este cargador es para esto, porque a mi Claro. vendedor, cuando se enteró de lo que yo me dedicaba y lo que yo hacía, yo le expliqué un montón de cosas y dice, mira, no tengo ni idea. Es más, hay un sistema de bloqueo manual en caso de que el cargador se quede bloqueado. Ujú. Y no todos los vehículos eléctricos lo traen, no todos los vehículos híbridos enchufables lo traen, No, ¿sabes? y no se lo Entonces, explican a claro, los usuarios. ¿cómo? Y no se lo Que explican no a se los lo usuarios. explican. ¿Cuántas veces en Y el no se lo grupo alguno explico. tiene el cargador bloqueado, pregunta, y alguien que tiene el coche y lo sabe es quien le dice? O sea, no te lo dicen con el Exacto. coche. No te lo dice. Es más, el otro día un compañero que se compró un Skoda ya, creo que es el V60, el V80, no me acuerdo ya cuál es el Ujú. modelo concretamente. Yo estando de guardia, me localiza porque al parecer se le queda bloqueado el coche y no puede arrancarlo y resulta Ujú. que era la llave, se había desconfigurado. Le dije, mira, donde tiene los posavasos, tienes una serie de circulitos, lo pones ahí, pisas el freno, el start stop, porque mi coche no tiene ese tipo de botonera y, Claro. vale, y consiguió configurar otra de nuevo, y digo, cambiarle la pila. Todas esas cosas no se enseñan, y es lo que está diciendo Samuel. Entonces, hay muchas series de cosas que tampoco los vehículos de nuevas tecnologías al propietario no se le enseña. Entonces, claro, cuando vamos a un servicio, mira, no sé si Samuel lo conocerás tú, hay un producto, el Emergis es como si fuera, se me permite, es como esto, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Esto lo utilizo yo en las clases, esto es chino, esto lo compré en AliExpress, no funciona para nada,
para que lo tengas en cuenta. Y entonces, ¿qué le ocurre? Que yo lo que quiero demostrar es que con esto, el producto que venden, que vale 6.000 euros, ¿vale? Para los servicios profesionales, yo lo puedo hacer. Ahora mismo le digo a Germán, Germán, déjame usted el cargador de su coche, y yo lo conecto a su coche y el coche se pone en modo de carga. Y el BMS detecta que el coche a través de esto tiene... Por cierto, vamos a explicar, Roberto, lo que tienes en la mano, porque claro, si esto es un podcast y no te están viendo. Bueno, Lo vale, que lo que tienes tengo es, digamos, la pistola exacto, lo del que tengo es cargador Meneke, el cargador sí, modo 2, el modo tipo 2, Meneke. exacto. El modo 2 tipo Meneke. El modo 2 tipo Meneke me permite conectar el coche en carga lenta o carga rápida. ¿De acuerdo? Todas las conexiones de los vehículos híbridos enchufables y eléctricos salen de corriente alterna, que es la que me proporciona la vivienda, bueno, el puerto de carga, y a partir de ahí, lo que se conoce Wallbox, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí yo puedo hacer una carga rápida y una carga lenta, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo son 7 pines, lo que hay realmente, porque no sé si se puede apreciar aquí, ¿de acuerdo? 7 pines aquí los tenemos, ¿vale? Y estos dos concretamente, uno se llama el Control Pilot, ¿de acuerdo? Y otro es el Pilot, no Proximidad. me acuerdo exactamente, el de seguridad. Entonces, estos dos es lo que le dan la información realmente al coche cómo está. Entonces, ese aparato, que vale 5.800, casi 6.000 euros, y no debería decirlo porque a lo mejor probablemente tendría problemas, pero a mí me da rabia, ¿sabes por qué? Porque, claro, engañan a las administraciones sin conocimiento. Si yo utilizo esto, lo mismo que utilizo esto, lo conecto yo al puerto de carga del vehículo, que tengo el cable. Por eso nosotros cuando llegamos al servicio en un siniestro vial le digo al propietario, deme usted el puerto de deme el cable de carga. Yo lo conecto y el coche se me bloquea. Y a partir de ahí empiezo a trabajar. Si hay una descarcelación, si tengo que sacar a las personas porque están atrapadas, pues las saco. Pero yo movilizo el coche. Entonces el coche detecta que no puede seguir funcionando y lo que hace es ponerse en modo de carga. Entonces a partir de ahí se queda inutilizable. ¿Qué ocurre? Que hay mucho desconocimiento y queremos vender, queremos vender, queremos vender. Y al final lo que está pasando es que, oye, vamos a entre todos a tener información reglada, sesgada en este caso, para poder transmitirlas a todos los propietarios que en caso de accidente pues podamos actuar correctamente, ¿sabes? Y la hoja de rescate sería importantísima tenerla cada propietario en su vehículo. Y si no, nosotros tenemos unas aplicaciones que, bueno, EuroRescue perfectamente, hay otro tipo de vehículos que se pueden descargar perfectamente. Y ahí puedes ver todas las cosas, pero no toda la hoja de rescate te dice las. Yo he descubierto, después de los 12 ediciones, me he dado cuenta que las hojas de rescate no te cuentan todo. ¿De acuerdo? Entonces el otro día tuvimos un problema con un cargador embarcado, es decir, los cargadores que tenemos en las calles de corriente rápida, estamos hablando de 50 kilovatios en adelante, y se bloqueó, dio la orden, el cargador embarcado, bloqueó el coche no se podía desconectar, y claro, el propietario en la hoja de rescate no le decía que tenía un sistema manual de emergencia para desbloquear. Y al Claro. final indagamos y lo encontramos y se desbloqueó perfectamente. Entonces, claro, si tú no le dices al hombre, a la persona que tiene el propietario del vehículo, al final se va a encontrar con un problema. Entonces va a empezar a decir que si el vehículo eléctrico no sirve, que si esto, que si lo otro, y creo que se equivoca perfectamente. Vale. Mira, esas cosas realmente es lo que hemos dicho. A ver, existe un desconocimiento a nivel general. De hecho, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos existe precisamente por eso, porque muchas veces la formación, la información que se le da al usuario, pues bueno, digamos que es limitada. ¿Y qué es lo que está pasando? Que muchos usuarios pues se meten en grupos que tenemos en la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos específicos de cada coche para compartir esa información con otros usuarios del mismo modelo y vamos quitando dudas entre todos. Y eso es algo que yo recomiendo, aprovecho para que la gente se meta en la página web de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos y que se informen con gente porque claro, Que tiene el coche. evidentemente, claro, que tiene el coche y que ha sufrido, porque claro, el concesionario te puede informar de cómo funciona el coche cuando es nuevo. Pero después que va pasando, a medida que va pasando el tiempo, que el Exacto. coche se hace más viejo, oye, pues le he cambiado, pues el otro día, por ejemplo, en el grupo de Smart estábamos hablando precisamente del cambio de una bomba de agua, que la gente se cree que los coches eléctricos no tienen bomba de agua, pero sí la Sí, tienen y sí, sí, a sí, sí. veces para refrigerar precisamente la batería. Exacto, 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 exacto. Entonces, pues esas cosas son las que el día a día te va diciendo. Pero a ver, yo me quiero centrar en una cosa muy importante para que quede clarísimo. Es decir, Roberto, bajo tu experiencia, porque te lo digo porque
claro, hay mucha gente, y te digo, familiares directos míos, en casa, yo tengo coche eléctrico, mi hermano tiene coche eléctrico, y claro, mi padre ve las noticias en la televisión y dice, oye, esto me preocupa porque mis dos hijos tienen coches eléctricos. Entonces, eh, y me pregunta, y claro, hay que saber responder esa pregunta. Y cuando te preguntan, oye, ¿el vehículo eléctrico es peligroso? Esa es la pregunta que nos hacen nuestros familiares, que no lo hacen con mala intención ni nada, sino porque están preocupados, porque ven que las noticias que salen en medios de comunicación de todo tipo, televisión, prensa, oye, la gente dice, aquí hay un peligro. ¿Eso es real? ¿Ese Yo, peligro es real? yo antes de que responda quiero hacer un inciso para dejar un poquito claro la base, ¿vale? A nivel batería, ¿vale? Porque lo que preocupa en un coche eléctrico básicamente es que se prenda la batería, ¿vale? Y las Exacto. baterías realmente solo se pueden prender con dos situaciones. Una, sobrecarga. Sobrecarga implicaría que el BMS falla y la batería se carga por encima de lo que debe cargarse. Por lo tanto, revienta por exceso de energía. ¿Vale? Ese sería el escenario uno. Y luego el segundo sería por deformación física. O sea, ya sea que la prendas tu fuego literalmente, que la pinches o que físicamente la destruyas o le hagas daño. ¿Vale? Son las Ujú. únicas dos formas de que la batería arda. O sea, Exacto. no puedes arder porque sí sola, como alguna gente podría pensar erróneamente. O sea, solamente existen esas dos formas. Uno de ellos es cargando, porque para que la batería se sobrecargue tiene que estar en carga. Así que normalmente si el vehículo no está en carga, suele ser porque se le ha dado un golpe a la batería. Es más, muchos de los incendios que ha habido, que se ha visto de coches eléctricos de la batería, es porque casualmente, pues hace un par de semanas se le dio un golpe a la batería y el usuario no lo vio importante. Por ejemplo, eh, hay ese, igual que en los Teslas en Estados Unidos, se ha visto que algunos de los que han ardido en el garaje espontáneamente, entre comillas, oye, es que la batería tenía un golpe de hace unas 2 semanas que ni lo habían llevado a revisar y era una piedra y había un hueco en la batería, por ejemplo. Pero que solamente pueden arder en esos dos escenarios. No físicamente, hablando de física, no puede haber más escenarios. ¿Vale? Eso para poner una pequeña base. Y luego otro pequeño inciso respecto a patinetes y bicicletas, que también lo nombramos antes, y es el Ujú. tema de no es lo mismo un BMS y un sistema de Ah, seguridad de un coche que el de un patinete, mm, sea del país que sea. O sea, normalmente en un patinete se abaratan costes, se pone un BMS que a lo mejor ni corta, y nadie ha hecho la prueba de que corte ese BMS, pero en los vehículos se prueba y todo va incluso a tiempo real por línea CAN bus. O sea, si en algún momento el BMS deja de funcionar, el coche se va a parar y apagar. O sea, no Se va va a a parar permitir, en inmediatamente. cambio, en un patinete sí te va a permitir seguir circulando porque no hay nadie que compruebe que el BMS está funcionando. O sea, que es el inciso por eso, porque la gente se queja del coche eléctrico, pero esa misma gente debería estar más preocupada de, como decía yo, portátiles, patinetes y demás, que tampoco tiene que estarlo, ¿vale? O sea, pero sí que quería hacer el inciso para que la gente entienda la base física por la que funciona la batería. No, no puede arder espontáneamente. Puede arder vale, bajo carga si fallara el BMS o si pasa algo físicamente al paquete de baterías o a una celda en particular. O también puede ser un defecto de fábrica, pero es un fallo muy remoto. vale, y estadísticamente hablando, Roberto, ¿qué podemos decirle a la gente? Estadísticamente. Estadísticamente hablando, el vehículo eléctrico a día de hoy por el siniestro vial en caso de incendio es muy, muy, muy bajo. A nivel europeo es muy bajo con respecto a otros países. Aquí en Canarias solo hemos tenido solo dos vehículos nada más. Y uno, como dice Samuel, el sarcófago hizo su protección con total seguridad a la batería. Yo acabo de compartir ustedes el de Instagram para que lo vean Ujú. y ven perfectamente y solo veré y dejar claro para los oyentes, un vehículo eléctrico no explota, no explota, no se produce una explosión, eso hay que dejarlo claro. No es como un coche de combustión, de un coche de vehículo de combustión. Es diferente. Sí, tenemos que tener en cuenta que tiene una batería, iones de litio, níquel, cobalto, manganeso, níquel, cobalto, aluminio, lo que sea, ferrofosfato, la de B y D, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que es lo que está diciendo Samuel. Es decir, hay dos maneras. Una que yo estoy en contra de los servicios de bomberos, que cómo actuar de pinchar esa batería. ¿Por qué? Porque yo tengo varios grupos que me van a contemplar dentro de lo que es la celda y la totalidad de la densidad energética de esa batería. ¿Qué ocurre si yo pincho una celda de esa batería que no está afectada por el incendio? Entonces, al ser un componente
que va a reaccionar químicamente con el oxígeno, se va a producir un dardo de fuego y se va a producir el típico flamazo, va a salir esa llama, es lo que nosotros en términos de bombería le llamamos lo que es el dardo de fuego, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se produce el incendio. El incendio luego conlleva a que hay una propagación y empieza un hidrocarburo a combustionar, porque tenemos que tener en cuenta que dentro del vehículo tenemos muchos materiales plásticos derivados del Mm. hidrocarburo que empieza a arder y como coja eso de temperatura es difícil de apagarlo. Entonces, a nivel de tranquilizar, yo diría, los coches eléctricos son muy seguros, para mí son, digamos que los coches más seguros que podemos encontrar. Está motorizado 24 horas y la forma que se ve que un coche eléctrico puede arder es lo que está diciendo Samuel. Es decir, primero es que hay un aumento de la temperatura, ¿vale? El BMS no ha sido capaz y mandarle la orden a los sistemas de refrigeración para que consiga bajar la temperatura. Y a partir de ahí se produce lo que es un embalamiento térmico, lo que es el Renault Alternate Way, ¿de acuerdo? Y entonces, si eso no es capaz de disipar ese aumento de la temperatura, lo que va a pasar es que sí, se va a ver se va a ver cómo se va a inflar toda esa celda de esa batería, de ese módulo, y se va a producir esa rotura porque no aguanta la presión y la temperatura, en este caso. Y luego tiene la consecuencia que vienen en cadena, viene una reacción en cadena y se produce un fallo y a consecuencia el otro. Y luego lo otro es que ahí puede sufrir un impacto el vehículo que se daña el sarcófago, ¿de acuerdo? Y oye, lo que dice Samuel, que después, dentro de una semana, 2 semanas, cuando está en carga, pues oye, se produce el incendio dentro. Pero haciendo un inciso con los patinetes, fíjate, para mí es más peligroso un patinete dentro de una vivienda que un Lo coche es, dentro de un garaje. lo es. Y ¿sabes por qué digo esto? Porque no lo digo por Samuel, no lo digo por ti, porque sé personas que son personas bastante serias en ese sentido, pero hay muchos que lo vemos circulando que no respetan las normativas y modifican el Mm. patinete. Mm. Y lo que va a pasar es que el patinete está construido o la bicicleta eléctrica está construido con un BMS diferente a un vehículo eléctrico y tiene unas características. ¿Y qué hace? Que aumenta la capacidad para poder tener mayor velocidad y ves, yo he visto en una vivienda, hemos visto como un patinete ha ardido y es la consecuencia de que modificó toda la estructura de seguridad que tenía. Y a Mm. partir de ahí pues se produjo el incendio. Entonces, para mí es mucho más peligroso eso. O como dice Samuel, duermes al lado de un móvil cargándose con una batería de litio. No te preocupa eso, pero te preocupa un coche eléctrico que está en un garaje. Ayer estaba de guardia, pero antes de ayer creo que fue, vi en los medios de comunicación que estaban prohibiendo, que eso es ilegal, meter, si no tienes derecho a admisión, pues oye, pues mira, pues aparcar un coche eléctrico dentro de un servicio de un garaje. Lo que tiene que hacer es que, oye, está el documento básico de seguridad contra incendio, que es el código de edificación, donde se regulan todas las normativas, va a haber una modificación, va a salir ahora aprobado. Y lo que tienes que hacer es, oye, si tú tienes un centro comercial donde tienes cargadores eléctricos para vehículos eléctricos, oye, pues vamos a minimizar los riesgos. ¿Cómo minimizamos los riesgos? Bueno, pues todos los cargadores embarcados que quiero poner, ¿vale? Que sean de carga lenta y los pongo a la entrada, para que cuando lleguen los servicios de emergencia tengan la posibilidad de sacar ese coche. Y después te presento una problemática. Un coche eléctrico cuando ande son motores eléctricos. Esto no tiene cardán, no tienen Mm. la transmisión van conectadas a las ruedas. Un motor eléctrico aquí se tranca y como tranca un motor eléctrico para mover. Hemos visto también casos de que el gruista sin formación se quiere llevar un vehículo que está bloqueado eléctrico y luego Mm. resulta que en la plancha se le pega fuego. Ya. Entonces, claro, tienes que enseñarle todo eso. Oye, es decirle, mira, hay unas medidas de seguridad que tienes que cumplir y creo que hay, la gente se acomoda a que los servicios de emergencia o las empresas busquen una solución. Y yo creo que no, creo que es todo junto en este caso. ¿Vale? Oye, también hay una cuestión que quería tratar porque una cosa son el tema de los incendios en baterías, pero también ahí está la problemática, Roberto, del tema de derivaciones de tensión. O sea, me refiero, en el caso de impacto, también preocupa lo típico, ¿no? Que cuando existe un fallo de aislamiento de esa Puede, batería. puede haber un fallo de aislamiento de la consecuencia del impacto, pero es muy difícil. Vuelvo a insistir en lo que dijo Samuel, es decir, el Auroncar hace unos controles brutales, brutales a los vehículos eléctricos. A ver,
en el caso de un siniestro vial en que el chasis, por ejemplo, vamos a poner, creo que es, y si no, no sé si Samuel o tú me pueden corregir los dos. El modelo creo que es el Tesla Model S o el 3 creo, no me acuerdo exactamente. Bueno, en el larguero inferior del vehículo, dirección hacia la puerta trasera, para que lo puedan entender ustedes, ¿de acuerdo? La puerta trasera del conductor, ese es el larguero inferior, el pilar C, ¿vale? Ujú. Tenemos ahí un indicativo, en este caso, sobre peligro pasa cableado eléctrico. ¿Qué ha ocurrido con la Eurocar? La Eurocar ha dicho, todo el cableado pasa justo donde será quitado lo que es el cardán y pasa por el centro. ¿Para qué? Para evitar que la Claro. estructura, el anillo vehicular, que tiene que ser lo más fuerte para resistir el impacto y absorber la energía, no se ve afectado el cableado. Si por ello breve se ve afectado, puede haber un fallo estructural, fallo de derivación, pero es muy difícil, porque una vez que se produce un impacto y hay una desaceleración, lo que se va a pasar es que los contactores se van a abrir y se van a descargar. ¿De Mm. acuerdo? Para nosotros, en taller te dice que tienen que esperar una serie de procedimientos de 10, 45 minutos. Nosotros para salvar vidas no podemos esperar 10, 45 minutos. Entonces, Claro. nosotros consideramos y siempre velamos porque el fabricante las medidas de seguridad las ha hecho al 100%. Mm. Entonces, yo he intervenido en servicios donde hay fallo estructural en este caso y a partir de ahí, oye, pues se ve afectado el cableado. Nosotros nos ha llegado nos ha dado un pequeño calambre, una batería de 12 voltios. Bueno, pues 12 voltios, 24 voltios, tampoco no es mucho. No, Pero por ya cuando supuesto. hablamos de 65 kilovatios o 70 kilovatios, pues cuidadito, hay que tener Mm. cuidado. Vale, Mm. pero es muy difícil. Además, se puede tener en cuenta que el coche es como una jaula de Faraday, es como un microondas, es como un avión. ¿Por qué el avión no te electrocuta? Porque Mm. tengo una jaula Faraday y lo que hace es evitar que me entre esos iones que van en un sentido y le cambie de polaridad para que me pueda afectar. Pues eso ocurre igual. No sé si lo han hecho ustedes. Intente ustedes poner las llaves de su vehículo. Nosotros, una de las cosas que nosotros tenemos para cuando vamos a un servicio y inhibir la frecuencia, lo que hacemos es, primero, bloqueamos ese vehículo, paramos ese vehículo. Segundo, aparte del tercer paso, lo que hacemos es escoger y inhibir la frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Con una funda Faraday y si no tenemos un pequeño papel de platina, envolvemos la llave y ahí conseguimos inhibir la frecuencia. Y esto inclusive con un smartphone. Tú enciendes Ujú. un móvil, pegas la llave, no sé si lo han hecho ustedes, y los vehículos que tienen la posibilidad de la huella o poder abrirlo con el sensor de la huella, no se te abre perfectamente el coche. Entonces, Ujú. claro, a día de hoy que ocurra una derivación es muy raro, muy difícil con un vehículo eléctrico. ¿Qué Ujú. puede pasar, pero es muy Ujú. raro. Oye, por cierto, Samuel, antes estábamos comentando el tema de, porque claro, estamos hablando de baterías no solo para impulsión, sino también para el tema de respaldo, o sea, de almacenamiento. Está claro que a partir de ahora, si lo que queremos es contrastar o contrarrestar la desinformación que existe, nuestro trabajo en general, que es una de las razones de este vídeo es precisamente por eso, es decir, a partir de ahora nos tenemos que acostumbrar a que vamos a vivir, bueno, vivimos todos los días, como decías tú, con baterías metidas en el bolsillo, baterías pues eso, en el despacho, baterías en todas partes. Y antes, por lo que decía Roberto, lo del tema del patinete, eh, muchas veces cuando acusamos a los vehículos, yo creo que le estamos faltando el respeto al ingeniero que diseñó a ese vehículo, ese patinete, esa bicicleta. Es decir, que el problema no está en el diseño del ingeniero que lo hizo, que seguro que lo probó y lo reprobó, sino del usuario inconsciente que se pone a hurgar cosas que no debe hurgar. Vaya. Sí, muchos de los incendios en patinete, básicamente, como decía Robert, es porque han sido modificados. Ujú. Básicamente, o por ejemplo, está Robert pasando por el chat para que la gente lo tenga en cuenta, las baterías de los Nissan Leaf que se inflan, ¿vale? Y para que sepáis, no ha ardido ninguna. O sea, estamos hablando de un coche que tiene un fallo de diseño, que es el bloque trasero se infla, y aún inflándose y saliéndose el electrolito de la batería, o sea, algo muy peligroso, el coche no Ujú. arde, porque son celdas preparadas para no arder. Es más, en incendios de Leaf, en la mayoría de los incendios se ha visto que la batería no es afectada. ¿Por qué? Porque la química está hecha para no arder. Más, lo sabrá Robert, ya que ha hecho muchos
muchos cursos de mucho tipo de baterías. Por ejemplo, las LFP no arden. Las Vale, LFP sí es verdad y tienen que tenerlo muy en cuenta. El gas que sueltan es muy tóxico. O sea, eso. ti- Hay que eso. Sí, tienen, sí, sí, tienen, continúo. tienen esa desventaja, pero es una que a nivel fuego es muy, muy segura. Y por eso, por ejemplo, es la que se pone en vivienda. Pero también la gente debe saber que si algún momento ven humo en la vivienda, pues hay que tener mucho cuidado porque no lo pueden respirar. Ujú. Es decir, Exacto. depende mucho de cada tipo de batería y como decías tú, el ingeniero que la ha hecho. A día de hoy las baterías son muy, muy seguras. O sea, es que a mí me hace gracia porque yo llevo con baterías desde prácticamente 2010 o así. Y en aquella época, en los drones, montábamos baterías sin BMS. ¿Y cuántos Curioso. drones en aquella época viste prenderse fuego? Pocos. ¿Por qué? Porque la batería iba sin BMS, pero tú la cargabas con un aparatito que controlaba la carga, que es lo peligroso. Luego la descargabas y daba igual, porque simplemente la descargabas. Pero eso a día de hoy ya no es así, pero en aquella época, y alguien se le echó las manos. Más, ¿hubo algún incendio? No. Y había mucha gente haciendo. Lo que pasa es que ahora ya se hicieron drones comerciales, en aquella época no había, y ya con todas las medidas de seguridad. Y no pasó nada. Y no eran pocos los que estaban haciendo eso, porque incluso los modificaban y demás. Ahora, el problema de los patinetes es que se ha hecho tan popular y tan económico que tú miras los BMS que montan muchos patinetes y da gracias que corta. O sea, da gracias que en algún Mm. momento eso funcione en caso de que haga falta. Muchos BMS están preparados para recortar. Es más, yo, por ejemplo, monté hace poquito mi fotovoltaica y una de las pruebas que hice, que se tiene que hacer, pero bueno, la gente no lo suele hacer, es comprobar que tus BMS corten. Coges las Exacto. baterías, las intentas Claro. sobrecargar y ves que cortan. Si ves que cortan, te quedas tranquilo porque saben que toda su vida útil cortarán porque ya sabes que lo hacen. Pero me he encontrado algunas baterías que el BMS de fábrica viene defectuoso y no corta. Pero ¿cómo te enteras de eso? Ese también ahí es el problema de la desinformación que hay de cómo funciona realmente el sistema de una batería. Porque realmente es muy sencillo, es la celda, que eso es química, eso va a funcionar sí o sí, eso en el peor de los casos sale ardiendo si no funciona, pero tienes unos modos de protección y depende del fabricante, incluso meten, yo digo, en las últimas baterías comerciales que ves hasta un extintor dentro. O sea, ya el nivel de seguridad llega a un nivel de... Es que ni siquiera vas a tener que llamar a los bomberos, simplemente vas a tener que limpiar el destrozo de todos los líquidos que suelta eso, cambiar esa batería y pones otra. O sea, no, porque también es lo más cómodo de cara incluso a no llegar a incendios y sobre todo porque a día de hoy estamos hablando ya de baterías que están preparadas para enracarse en parques fotovoltaicos que tienes a lo mejor pongamos 10.000 baterías. Es decir, no quieres que por una batería que te falla te afecta. O sea, a día de hoy ya está todo eso más que preparado, tanto y más, para que se hagan una idea, en los coches, cada módulo que hablaba antes Robert tiene su propio BMS esclavo. O sea, en un Ujú. coche hay redundancia, cada módulo tiene su BMS y todos se comunican con el máster. O sea, si uno falla o el máster falla, realmente protegida la batería está por doble visión. Y Mm. aparte de los sensores de temperatura distribuidos por toda la batería, que prácticamente, no a nivel de celda, pero a nivel de módulo, tienes entre uno y 4 sensores de temperatura. Sí, exacto. Sí. O sea, es Tienen decir, seis realmente. Seis claro, sensores de depende, temperatura. depende de la BMS y depende del coche. O sea, depende Exacto, que. eso. Pero realmente a día de hoy es muy seguro todo y muy sobredimensionado. O sea, lo que hablamos de los patinetes, la gente ¿por qué los modifica? Porque realmente el BMS y la batería aguantan más, pero ¿por qué no se han puesto que aguanten, que hagan más? Para tener un margen de seguridad muy amplio, para que nunca se caliente y para que siempre funcione. Si te cargas eso, obviamente es cuando realmente podrías tener el problema. ¿Y cuánta gente tiene el patinete modificado? Y no tiene el problema. O sea, nos estamos centrando en las partes negativas, pero la parte positiva es que mucha gente hace trastadas y aún así está funcionando las medidas de seguridad. Mm. Sí. Yo, Imagínense combustión de que tú saques un tubo de la gasolina y lo metas por otro lado, tú por fuera ahí, y no pase nada. Eh, Sería muy complicado que no pasara nada si tú manipulas la gasolina. claro, es que, y es que a eso es a lo que voy, es decir, ¿cuántas, cuántas cosas pasan en la combustión? Y estamos hablando de un líquido inflamable que puede, incluso como decía Roberto, en condiciones determinadas, pues también tener un grado de explosión importante. Y sin embargo, como lo tenemos normalizado, porque llevamos 100 años con medios de impulsión a base de combustión, pues no le damos No, importancia. Tú, Roberto, estabas hablando el y lo que otro día decía Robert,
me hace mucha gracia porque, por ejemplo, a mí personalmente, cada uno tiene sus miedos, ¿vale? A mí personalmente Mm. lo que más me preocupa, bueno, Robert también lo sabrá y creo que también le preocupará, las explosiones de los tanques de gas. Porque son, Claro, es decir, un tanque de gas te puede romper un techo de un edificio. O sea, Sí, sí. estamos hablando si no pasa y son muy seguros. O sea, yo soy el mismo que no pasa nada. Pero Fíjate, ¿cuánta gente fíjate bien modifica su coche y le pone GLP? la ignorancia de la gente y sobre todo de estos medios de comunicación que al final no han sido capaces de averiguar más en una vivienda si no se lleva un control exhaustivo de la manguera de butano o propano. totalmente, totalmente. Hay una obstrucción en la válvula de seguridad y la bombona tiene, para que lo puedan entender los oyentes, tiene un disco de seguridad, una válvula de alivio, un disco de rotura. ¿Qué ocurre? Que se puede producir una explosión. ¿Y por qué no es tan peligroso eso? ¿No? Si es muy más peligrosa que un vehículo eléctrico. Y eso no lo tiene contemplado la sociedad, no lo tiene contemplado, porque yo creo que es algo que ya lleva en la rutina de uno. Y lo Mm. nuevo asusta, lo nuevo no Claro. me gusta. Y Mm. hasta que no pase por lo menos 20 o 50 años, ya veremos ya dentro de 20 o 50 años cómo será esto, pero está claro que para mí, a mí cada vez que nos dice, el otro día se pegó fuego el cartel de la Shell, y no nos dijeron el cartel ese, sino que había un incendio y una llama y un humo impresionante de eso y humo en una gasolinera. Entonces, ostras, cuidado, que vas ahí a peligros potenciales dentro de un casco urbano con centros comerciales al lado, en Ujú. plena hora a las 12 de la mañana y al final dices tú, wow, y al final era un cartel lo que estaba ardiendo. ¿Y por qué ardió el cartel? Por un fallo eléctrico y al final dices tú, pues mira lo que se encadenó esto. Y esto es Ujú. lo mismo, entonces la gente, lo nuevo asusta hasta que vayan conociendo. Y entonces yo creo que para los oyentes, para que los que nos estén escuchando, un vehículo eléctrico es muy seguro. Puede pasar cualquier cosa, porque habrán derivadas, habrá problemas, lo que sea. Pero es importante seguir el mantenimiento, las condiciones de seguridad que establece el fabricante y No, y, no hacer locuras como he visto por ahí. y es más, hay una cosa súper curiosa que es la gente que tenemos vehículo eléctrico, la instalación eléctrica de casa, que también es algo que puede arder, la tenemos más Ujú. segura, porque quieras o no, la hemos tenido que revisar para tener un Clarísimo. vehículo eléctrico. Y Exacto. dimensionarla, Y Claro. dimensionarla. Yo y aproveché dimensionarla. como Samuel y puse placa. Tengo un inversor arriba de Hyundai y aparte he asegurado y he cambiado todo el sistema eléctrico de la Claro. vivienda. He puesto cable libre de halógeno, toda la normativa. Me vino un organismo oficial de la Comunidad Autónoma Canaria, revisó de arriba abajo. Oye, está correcto, perfecto, está todo colocado. Puede usted colocar el cargador. Vinieron la empresa que contrató, Pero en este caso Volvo, y me vino e instaló el cargador fíjate a de nivel Volvo en de casa. seguridad, lo seguras que realmente son las baterías, que bueno, Germán lo sabe, yo instalé baterías de vehículo eléctrico recicladas en mi instalación fotovoltaica y se ha podido Ujú. legalizar. O sea, los Que antes no se organismos, podía, que era el boom, que no, que tú una batería de un coche no la podías. Entiendo que vas por la batería de un coche, ¿no? sí, De correcto, batería de un. coche, batería de coche. Ujú. Exacto, exacto, exacto. Yo tengo compañeros que quieren hacerlo y yo le digo, ya lo puedes hacer, ya se permite Sí, no, eso. no, la normativa, es decir, es un papeleo, tienes que asegurar tú que todas las medidas de seguridad están bien, pero Ujú. lo digo por eso, o sea, a día de hoy, incluso por ejemplo, las celdas que yo tengo, una medida de seguridad que descubrí investigando las celdas para poder hacer el papeleo, la propia celda va bañada dentro en un líquido ignífugo. Cada una de las celdas. Es algo que, por ejemplo, no nos percatamos hasta que lo vemos. O sea, las propias celdas dentro tienen su propia seguridad. O sea, las típicas pilas 18650 que la gente usa en los vapeadores, cuando las ves ¿Mm? arder, que son muy peligrosas esas cuando arden, pero es que tienen una válvula. Y son de las pocas diseños de pilas que tienen una válvula para aliviar la presión y que no ardan. Y solamente arden cuando falla esa válvula. Si no falla en la válvula, realmente esa celda tampoco podría arder. O Sí, sea, el sistema de refrigeración puede ser por aire en este caso o por agua, que mm, no es agua realmente, pero tienes Crisol Plus. El Crisol Plus es otro sistema refrigerante que trae las baterías o glicol en este caso. Y puede ser cualquiera de esos dos, ¿sabes? Que te lo puedes encontrar. Oye, Bueno, por yo creo. cierto, hablando precisamente de eso, me he visto un montón de personas que, incluso compañeros, amigos que son bomberos también, y que comentan que los medios que se utilizan hoy en día para el incendio, depende qué tecnología, mm, hay medios para, digamos, contrarrestar los incendios de nuevas tecnologías, Roberto. Es decir, y me imagino que también la evolución tecnológica también irá por ahí. Es decir,
Porque, por ejemplo, esos vídeos que hemos puesto de cubrir un coche eléctrico que está ardiendo con una manta y esa manta conseguir que el coche baje su temperatura y acabe por... O sea, todo eso, ¿cómo está? Mira, aquí está todo el mundo lanzándose ahora a intentar captar clientes corriendo y luego la efectividad la vemos. Hay publicaciones, por ejemplo, con un Nissan. El primero lo hicieron con un vehículo que no era eléctrico. Le pusieron, creo que aumentaron, no sé si le pusieron una batería dentro. Luego hicieron en Zaragoza las pruebas con un Nissan Leaf, creo que fue recordar. A ver, la manta ignífuga eh, es un elemento más que tienes a la hora de utilizar. Si tú tienes un incendio totalmente desarrollado, está fuera de capacidad de extinción. Es decir, los oyentes tienen que saber diferenciar. Cuando se inicia una combustión, hay tres elementos fundamentales que se coinciden en el espacio y el tiempo para generar lo que conoce vulgarmente como el fuego, ¿de acuerdo? A nivel bomberil, la combustión, perfectamente, ¿vale? Luego se genera una serie de reacciones en cadena, ¿de acuerdo? Que me permite esos radicales libres seguir esa propagación, ¿vale? Cuando ya tú tienes ese conato de incendio y ya tienes una longitud de llama bastante alta, que está fuera de capacidad de extinción, es muy difícil apagarlo con una manta. Lo que va a hacer la manta, lo que sí te puede, la manta te permite hacer, si yo tengo varios vehículos, ¿de acuerdo? Y no lo puedo sacar, pues que hay que recordarle a los oyentes que cuando se pega un vehículo, un fuego, un vehículo eléctrico, eh, o tienes la llave o no lo vas a poder mover para poder arrancar. Y además, y después encima tiene la dificultad que presenta mi coche. Mi coche no tiene botonera para encenderlo. Mi coche va por sistema de presión en el sillón, que es, por ejemplo, el caso que ocurrió, no sé si lo han visto en las redes sociales, de un BMW que el bombero entra dentro en una actualización que hay y le da el cliente, digamos, el propietario estaba sentado y al final pues seguía el coche funcionando. Desde que quitó el pedal del freno, salió el coche y lo atropelló al final. Pero a lo que voy, para no irme por otra senda, esa manta se utiliza para intentar minimizar las consecuencias de otros vehículos. Luego he tenido una serie de sistemas de contraincendio que están lanzando. Hay una empresa que se llama Light, ¿de acuerdo? Que está lanzando una serie de, ahora les pasaré si quiere, mecanismos de extinción que lo que hace es meterse por debajo del coche. Y lo que hace es meterse debajo del coche y lanza como un agua nebulizada. ¿De acuerdo? En ese caso, ¿para qué? Para intentar bajar la temperatura. Recordar, y esto lo dejo claro y para los oyentes, todo incendio de un vehículo eléctrico, cuando se le enfoque una cámara térmica que supere los 65 grados, es que la batería está ardiendo. Porque recordar que la batería no se ve el fuego, ¿de acuerdo? Entonces, yo cómo detecto si ese coche tiene la batería, aunque no esté ardiendo el coche, cómo detecto si la batería tiene una temperatura por encima 65, 70 grados, ese coche tiene que ser transportado, sacado del sitio, en cuarentena mínimo 72 horas, 48, 72 horas, y lo más normal que se puede apreciar es que intentar encontrar una bañera donde se pueda depositar. Hay una serie de bomberos a nivel finlandés, están haciendo un sistema muy bueno, que es una bañera que lo que han hecho es meter sistemas de agua nebulizada de alta presión con nitrógeno, y lo que hacen es, entro el coche dentro de esa bañera, cierro, meto y lo dejo en cuarentena. Eso siempre y cuando el coche no esté ardiendo. Pero detecto que hay una batería hay una celda que está por encima de 65 o 70 grados, y para evitar ese embalamiento térmico reduzco esas medidas. Es decir, un sistema de protección contra incendios. Luego hay otro sistema de protección, otro sistema de extinción que lo que hace es perforar. Y a mí eso no me gusta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tú al final lo que vas a hacer es, vas a perforar, pero tú no sabes dónde está la celda que está ardiendo. Aunque yo tenga la cámara térmica y puedo verlo, si yo tengo un incendio totalmente desarrollado, no voy a ser efectivo con eso. Y lo que hacen ellos es perforar por arriba o por abajo. Pero el problema es que si yo perforo por abajo el sarcófago y cojo el grupo donde está la celda, pues probablemente pueda dañar a otra celda que no está afectada. Y empeorarlo. Luego, claro, son muchos mecanismos de extinción que se están lanzando al mercado, y para mí el más eficaz que yo veo, hay un sistema de aerosol, ¿de acuerdo? Que en ese caso por sistema inerte o un gas inerte lo que hace es desplazar totalmente el oxígeno
y dejarlo inertado ahí de esa manera para que pueda conseguir ahogarlo de esa manera, es decir, interponerlo en una barrera física. No, Si y conseguir eso enfocar. de las mantas también ignífugas sí quería hacer una mención porque sí he visto un par de vídeos y estudios sobre eso. No es lo mismo una manta que te compras en AliExpress, que debe ser ignífuga, que eso no va a funcionar, vamos a dejarlo claro directamente, o a mantas certificadas, que lo que sí sirven es, entre comillas, para que la gente no lo entienda, no es así, Roberto, perdona porque no es así, pero entre comillas te permite, entre comillas, pausar el fuego, o sea, le quitas mucho oxígeno de lo que puede absorber y entonces no tiene tanto oxígeno para arder, o sea, no vas a parar el incendio, pero das más tiempo, que a veces, en ciertos Claro. incendios, por ejemplo, en mi casa yo tengo dos mantas para la batería de arriba por si acaso. O porque imagínate, se prende fuego el edificio de al lado, pues yo subo y curvo mis baterías con las mantas. Eso da tiempo y da un margen para que no se propague. O sea, te da un... Y a veces el tiempo es fundamental, te da un poquito más de tiempo. Sí, es lo que te comentaba, es medidas más preventivas, no realmente más Correcto. la extinción. Ya te acuerdas que esa manta necesitas 4 personas para montarla. Claro, para un Y coche esa sí, pero manta, para una batería chiquitita, más no, 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 fácil. Sí, evidentemente para una batería pequeña no, pero estamos hablando para un sí. coche. Si yo tengo un coche que está ardiendo totalmente desarrollado, Sí, no, con olvídate, fuera olvídate. capacidad de extinción, no vas a poner Olvídate. esa manta. Primero porque esa manta, aparte de pesar, va a requerir, si es la marca Vetter, va a requerir que tengas que carraquear. Carraquear que tienes que pasar una cincha con la carraca y ajustarlo perfectamente. Entonces son medidas a posteriori del incendio. Es decir, lo importante es que tengamos un producto, es decir, realmente tenemos que tener en cuenta una cosa para que el oyente lo entienda. Un coche eléctrico es un combustible de la clase D. Es decir, hay 5 fuegos de clase que están identificadas aquí a nivel de España, ¿de acuerdo? Fuegos de clase sólido, que es fuegos de clase A, líquido o sólido bajo punto de fusión, fuegos de clase B, luego gases, clase D, metales, y ahí incluidos los metales. Y luego los famosos que se han introducido con la normativa americana, la NFPA, el traslado a la europea, con las normativas europeas, ¿de acuerdo? La N. Pero tenemos los fuegos de clase K, que son los que se producen en las cocinas de los establecimientos industriales, ¿de acuerdo? Pero la clase D es un combustible específico y que requiere un agente extintor específico. Yo al magnesio y el aluminio no le puedo echar agua. Si le echo agua, va a generar una serie de contraproducencias para nosotros a la hora de extinción. Pues esto es igual. Si tú tienes un desarrollo de un incendio de un vehículo eléctrico, cuando le vayas a meter esa manta, ahí no vas a hacer nada. Y aunque tú encapsules, como estás diciendo, siempre se te va a quedar abierto y va a entrar comburente, va a entrar oxígeno y va a estar alimentando eso. Y si no, yo he tenido experiencia en hoteles donde hemos utilizado la manta ignífuga y la manta ignífuga, si tú no le echas agua encima, no vas a conseguirlo nada. ¿Vale? Sí, es verdad que vas a minimizar, vas a reducir, vas a bajar la potencia, la carga térmica en este caso, pero no vas a conseguir extinguirlo. Y el objetivo de esto es conseguirlo. Entonces, en un Mm. incendio totalmente desarrollado, donde haya vehículos pegados unos con otros, es muy difícil que tú establezcas ese. Entonces, yo creo que esas mantas están mal enfocadas. Para mí, bajo mi punto de vista, creo que sería a posteriori. Es decir, cuando yo tengo el incendio, sí, yo dejo que el coche se queme y se calcina el coche. Si los sistemas de seguridad que trae la batería han funcionado correctamente, no tiene que estar afectado. Por ejemplo, el caso en Aruca del Cupra Born. El Cupra Born, ¿qué pasó? Cuando llegaron los compañeros, se extinguió el incendio, se calcinó el vehículo, pero la batería quedó intacta. Y es ahí cuando utilizo la manta. ¿Por qué? Porque va a ser una medida preventiva que voy a estar vigilando en 48, 72 horas y en el caso de que haya una reinición de las baterías, pues sí lo tenga controlado. Ahí sí, Samuel. Pero inicialmente reducir, apagar el incendio no lo vas a conseguir. Puedes bajar la potencia térmica, no te digo que no. ¿Vale? Pero sí realmente yo lo enfoco a otro lado. Y yo creo que hoy en día lo mejor que hay, pues bueno, es cosas como Hyundai que está sacando sistemas de extinción de incendios, modificando los nuevos sistemas que tiene dentro de las baterías y esperar que los sistemas de seguridad funcionen correctamente. ¿De acuerdo? En en una patineta o en una bicicleta eléctrica dentro de la vivienda, sí lo utilizaría. Porque la potencia térmica que tiene esa bicicleta o esa patineta eléctrica no es lo mismo que un coche. Un coche estamos hablando que un coche eléctrico puede tener una pues 70 megavatios, 80 de potencia térmica.
Es como lo mismo si ocurre dentro de un incendio de un túnel. Mm. ¿Alguien se ha pensado lo peligroso que es un vehículo eléctrico dentro de un incendio de un túnel? Sí. Y nadie ha salido a la palestra. ¿Alguien se ha pensado que dentro de los túneles circulan vehículos con 1202, 1203 o el Jetta 1? Es decir, gasolina, gasoil y el combustible perfectamente para los aviones. Y si se pega fuego dentro de un túnel, ¿alguien se ha pensado la dificultad que presenta eso, el riesgo que tiene? Entonces, si queremos sopesar los riesgos, oye, pues vamos a hablar de las cosas. Sí, lo que A día hablaba de antes hoy de un vehículo a gas explotando en un túnel también es... también, también. Entonces, claro, yo creo que hay que mirar las cosas. Entonces, los mecanismos de extinción que se están saliendo al mercado, creo que bajo mi punto de vista y por la experiencia que tengo, creo que se están enfocando mal. ¿Vale? Sí es verdad que hay una empresa que se llama Fire Solater, y lo digo porque yo he estado viendo muchas cosas que hay, y la verdad que el objetivo de ellos es todo lo contrario. Mi objetivo no es apagarlo, mi objetivo es reducir la potencia térmica y el daño que pueda afectar al otro. Ujú. Porque claro, mi coche puede arder. Te puede coger el tuyo, Samuel, y el de Germán, en este Ujú. caso. Si yo no tengo ese material para minimizar, a día de hoy, eh, Las Palmas, el Ayuntamiento de Las Palmas, sé que tiene uno. San Bartolomé no tiene ninguno. El consorcio no tiene ninguno. Y la experiencia de los bomberos es que te dice, no sirve, la manta ignífuga. Ujú. Entonces, claro, Pues yo sí he visto extinciones de incendio con prototipos de mantas. Obviamente, también te digo de los vídeos que normalmente es el coche solo en un descampado que es muy fácil poner la manta. Que luego, obviamente, en situaciones reales eso no es así. Pero sí he visto efectividad en ciertas mantas a la hora de, como te digo, no extinguir el incendio, facilitaros el trabajo. O sea, si es en medio de un descampado que es muy fácil de poner, te ayuda rápidamente a bajarle la temperatura y a que no se propague. Es decir, para mí es como darte más tiempo. claro, 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 por supuesto, si eso lo tiene, es lo que se le llama los PSI, los sistemas de protección contra incendios. Si tú me garantizas, por ejemplo, ahora han puesto, no sé si lo han visto ustedes, cargadores embarcados ellos dicen, comillas, de carga rápida y no llegan más de 50 kilovatios. Creo que los de Iberdrola, creo que lo han puesto al lado del campo, creo que si no me he recordado mal. Si tú Ujú. me pones, si tú me pones a mí ahí un sistema PSI, protección contra incendios, y el personal de seguridad está formado, oye, Claro. minimiza las consecuencias después del desastre. Para mí es genial, No, o incluso perfecto. lo que tú dices en una vivienda, los que tengan patinetes, si tienen una manta, a la hora de llamaros a vosotros con una manta es mucho más fácil después para vosotros porque no se habrá propagado mucho en lo que llegáis. O sea, Sí, que no afecta al resto de la vivienda, o claro. no afecta tanto al resto de la Exacto, vivienda. O da más Ujú. tiempo. exacto. O Ahí sea, porque a está. veces el tiempo es clave. O sea, en lo que tú El llamas a tiempo los es bomberos, el clave, tiempo sí, es es lo que clave. está diciendo Samuel, y ya se pega fuego a la patineta dentro de la vivienda y tan solo con cerrar el gesto de cerrar la puerta, dejar ese fuego ahí Ujú. confinado, que se va a morir porque no va a tener más comburente, no va a tener oxígeno, para que lo puedan entender los oyentes. Es decir, un Ujú. fuego hace falta tres elementos fundamentales para que pueda continuar. Es decir, un combustible, un comburente que es el oxígeno, que necesita comer, y un Ujú. material y una fuente de calor. Entonces, coinciden el espacio y el tiempo en proporción adecuada, tengo un incendio totalmente desarrollado. ¿Cómo puedo quitar de eso? Pues quitando uno de esos tres elementos. Entonces yo confino, cierro y lo dejo ahí. Eso lo puedo hacer perfectamente, lo puedo mantener como una manta. O algo tan simple como modificar el código de edificación y obligar a la vivienda que no están adaptadas a tener sistemas de protección contra incendios, como pueden ser instalaciones fijas de agua nebulizada, en este caso, o sprinkler, eso conocemos por sprinkler, o hasta inclusive detectores de humo. Yo puedo tener un detector de humo. Evidentemente no voy a tener un detector de gases en la cocina porque me va a saltar inmediatamente, pero un termovelocimétrico lo puedo tener perfectamente. O en el garaje perfectamente, uno de óptico en este caso. Pues, oye, lo puedo tener. Ya me va a instalar. Yo ahora voy a hacer una modificación de mi casa, de la puerta del garaje, del acceso al garaje. Voy a cambiar, poner una puerta de cortafuego, en este caso, ¿para qué? Para que necesito que tenga una estabilidad de 120 minutos para que en caso de fuego automáticamente se cierre y el garaje se quede aislado ahí. Lo que estoy haciendo es lo que tú estás diciendo, te estoy dando tiempo para que tú me Correcto. llegues y reduzca la potencia. Eso sí, eso sí lo puedo, eso sí, sí, sería lo ideal, sería la idea. Sí, no, y, Pero y- y también todo lo que tú has comentado muy bien, también a veces mucho más es las medidas preventivas. O sea,
sensores de temperaturas, cámaras térmicas. Por ejemplo, en los centros comerciales que tienen muchos coches, una cámara de vigilancia térmica ayudaría muchísimo, porque si te cae un Muchísimo. foco directamente te salta una alarma que no tiene falso positivo, porque es térmica. O sea, mm, ya directamente está confirmando que hay cierta temperatura ahí. Ya avisa a los bomberos y directamente el tiempo incluso de llamada que alguien, porque normalmente cuando alguien llama es que ha visto fuego o humo. O sea, ya eso es mucho más difícil de parar que una cámara que detecta temperatura en el embalamiento térmico, mucho antes. Da mucho Exacto, sí. tiempo de... Por ejemplo, yo arriba, ya digo, me hice mi propio invento, pero tengo sensores de temperatura metidos en un montón de sitios. En los cuadros eléctricos. ¿Para qué? Porque es el primer aviso. Desde que me salte una alarma a mí, aunque no esté en casa, yo puedo llamar, porque si hay más de, como tú dices, 60 grados, no es normal. Y directamente ahí ya aceleras muchísimo el proceso. Porque cuanto antes lo Exacto, sí. pilles, muchísimo mejor. Yo coincido contigo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho. Nosotros que estamos trabajando en el sector lo vemos todos los días, pero a la gente que no trabaja en el sector le cuesta mucho la mentalidad preventiva. No tenemos cultura preventiva. No tenemos nada de Pero que, cultura que a preventiva. nivel económico, no, es decir, cada sensor No, 30 no es euros, mucho, no es mucho. la manta térmica son 20 euros, o sea que, aunque sea inútil, imagínate que, como dices tú, no sirva para nada en ciertos... Pero que no es caro, o sea, te cuesta estar más barato que algunos extintores, o sea, tenerlo y después no necesitarlo no es tan importante como que algún día lo uses y si funciona, ya te ha salvado haber tenido eso. Yo te digo que hay un mecanismo de extinción, el aerosol, que yo sí lo utilizaría con la manta térmica desde que llegue. ¿Por qué? Porque lo que me va a hacer es reducir el tiempo, va a intentar inertizar el ambiente y con lo cual me va a conseguir que romper la reacción en cadena de esa combustión y ahí sí lo utilizaría. Y ese para mí, ese junto con el de inundar el vehículo en caso de que tenga un incendio Sí. ya desarrollado totalmente con la batería afectada, lo meto dentro de agua inundado y lo dejo No, preventivo 72, 48, y es 72 que es horas. eso, para nosotros, entre comillas, es algo nuevo, ¿vale? Pues los bomberos ya están formados y para ellos no, pero para el común de los mortales es algo nuevo. Pero es que en China llevan con vehículos eléctricos, guaguas eléctricas Bastante. y camiones desde hace muchísimos años. Y ellos lo Muchísimos primero que años. hacían es coger una carretilla, levantaban el vehículo y lo tiraban al río o lo tiraban... Es decir, ya ellos lo Pero hacían ojo, desde hace cuidado años. con un vehículo eléctrico si lo vas a tirar al mar. No, no, claro, no, no, es decir, ellos lo hacían mal así, o sea, lo tiraban a cualquier Cuidado, sitio de porque agua. después cuando lo saca, yo he apagado el fuego y esto es lo contrario. Hay que tener mucho cuidado cuando el coche No, y cae la al mar y contaminación no. también. Hay que aclarar No, la no, aparte de la contaminación de eso. contaminación, yo te lo digo por la reacción química que se produce con las baterías después de una vez que sale del agua el salino cuando sale apagas el incendio, crees que lo has apagado, pero potencia es eso y Es más, hay un caso en Galicia, creo que fue en Coruña, no sé en qué parte, que un taxista tiraron el coche al mar, lo apagaron, lo sacaron y luego se lo llevaron a la grúa y se pegó fuego otra vez de nuevo. Ujú. y Entonces hay que uno de tener los mucho cuidado. Teslas que se prendió fuego en California, creo que fue después de las inundaciones. O sea, entró agua de mar al garaje, inundó el coche perfecto, siguió utilizándolo, pero con el tiempo y el agua de mar generó el incendio. Porque el agua de Exacto. mar es muy, muy, muy mala para todo esto. Sí, sí, sí. En ese caso reacciona químicamente y eso, digamos, de alguna manera a los propietarios pues que lo tengan presente. Oye, si lo tiras al mar porque está incendiado el vehículo, ten en cuenta que después puede haber una reacción, una reinicio en este caso. Y eso es muy importante que los oyentes lo tengan claro. O sea, a ver, yo creo que vehículo eléctrico es algo muy, muy seguro. A día de hoy creo que está, y si no que me corrija Samuel, están viniendo ya tienes el BMS principal dentro de la batería, luego tienes los secundarios y cada vez está mucho, 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 mucho más monitorizado con unos controles de seguridad brutales y a día de hoy yo creo que pueden estar tranquilos. Lo que pasa es lo que puede ocurrir después. A ver, van tranquilos sobre un tanque de gasolina de 80 litros, 60 litros. O sea, mm, si vas tranquilo sobre eso, yo creo que sobre una batería puedes también ir tranquilo porque tiene hasta Perfectamente. menos probabilidad de que pase algo. Mm. Oye, por cierto, dos cosas. Primero, que ya vamos, Samuel, si no veo mal yo aquí, pasando de la hora y 20 y pico minutos, ¿Correcto? pero no quiero terminar la tertulia sin hablar de un tema que a veces me han preguntado
Y wow, es una respuesta un poco complicada, a ver qué piensa cada uno de ustedes. Esas personas que piensan que estar sentado, como decías tú, Samuel, encima de una batería, se generan una serie de campos electromagnéticos que hacen que nos salgan cuernos y tentáculos por un lado y por el otro, y se rompe toda la energía del cuerpo humano. Te doy la respuesta graciosa y luego la Por científica. La favor, primera, por esa misma favor. persona duerme al lado de un móvil que está encendido, con redes 5G todo el rato y encima cargando con un campo magnético del propio cargador al lado de su oreja, ¿vale? O sea, Ujú. esa es la respuesta graciosa. Luego, a la hora de la verdad, toda la batería o todo flujo de corriente genera un campo magnético. ¿Vale? La Tierra genera un campo magnético, por eso con un imán te puedes orientar. O sea, el campo magnético hay por todas partes. La cosa es la intensidad del campo. Sí es cierto, porque sí he visto estudios al respecto, que un coche eléctrico durante cargas ultra rápidas sí pueden generar un poquito e incluso ionizar parte del aire. O sea, pero me estoy hablando de poner tu cabeza al lado del enchufe mientras están pasando por ahí para que nos pongamos en contexto. O, por Ujú. ejemplo, algo que sí le pregunto a la gente, en cargas ultra rápidas, estar dentro del coche, teóricamente el coche es una jaula de Faraday. Es metal por todos lados. Así que el propio coche te aísla de los campos magnéticos. Mm. Igualmente, lo que digo, si te preocupa mucho el tema, en cargas ultra rápidas sería el único problema que es cuando pasan muchos amperios. Exacto. En el uso normal, es más, se dice lo típico, lo decimos en la V, cuando la gente carga con el cargador ovillado, que eso puede generar calor. Y aún así hay gente que lo hace y no lo genera. ¿Por qué? Porque la Mm. intensidad que pasa son pocos amperios, no pasa nada. Pero sí es cierto que todo genera campo magnético, pero es lo que te digo, o sea, tendrías que ponerte al lado de la oreja. ¿Quién carga con el coche acostado en el suelo al lado del cargador? O sea, a la hora del día a día, llamas por teléfono y llamando es cuando el móvil tiene más intensidad y te lo pegas a la oreja. O sea, partiendo de esa base, realmente el resto de ondas no es algo preocupante. O sea, hay una cierta radiación electromagnética, pero para la salud no es nada perjudicial. Ujú. Sí, Tú coincido ves, totalmente en lo que ha dicho Samuel. Ahí no voy a decir opinar nada porque Además, coincido mira, totalmente, te plenamente. pongo un ejemplo para que veas lo que sí afecta y lo que no. O sea, yo instalé mi batería arriba y la puse en una estantería, ¿no? Y el positivo está por un lado y el negativo está por el otro. ¿Vale? Hace una especie de círculo. ¿Qué me encontré yo? Uno de los sensores de temperatura inalámbricos que puse va por pila. Pues si yo pongo el sensor de temperatura justo en el centro de la batería solo me duraba 15 días. Por el campo magnético gastaba la pila. Cogí el mismo sensor, le puse una platina, lo envolví en platina, lo sellé con plástico para que no pueda entrar en contacto con nada, vamos, para que no conduzca la electricidad, y lo puse en el centro de la batería. Ya me funciona correctamente. ¿Por qué? mm, Porque lo he aislado del campo magnético. Exacto. ¿Vale? O sea, realmente es tan fácil como ponerle una platina, como decía a la llave de los coches, poner una platina, y ya con eso, cualquier cosa de campo magnético. Igualmente, por ejemplo, yo duermo con el móvil al lado apagado. Porque por las noches, ¿para qué lo tienes que tener encendido? Es más, para que os hagáis una idea, normalmente los BMS funcionan mejor cuando solo hacen una cosa. Si el móvil está cargando apagado, solo tiene un flujo de corriente, dentro no tiene más. Si no necesitas tener el móvil encendido, también lo puedes tener apagado. Y ahí ya te quitas radiaciones, te quitas fallos de BMS, etcétera. Exacto. ujú. Pero bueno, Pues ahí vamos picando ya casi la hora y media. Roberto, no sé si se te queda algo que tú consideres que no, debamos mira, comentar hoy. no sé si tiene conocimiento Samuel o tú. Bueno, nosotros una de las cosas que nosotros también a los propietarios se lo decimos, por ejemplo, compartir una de las fotos y para los oyentes que lo vean. En las dos primeras fotos está el sistema de desconexión en el plug and service, ¿de acuerdo? Que ese sí, ahí donde nosotros implicamos mucho la desconexión del vehículo, ¿vale? Y entonces conseguimos desconectar el vehículo de la parte de alto voltaje, en este caso. Y Mm. luego en el último, en donde se ve el candado de plástico de color rojo, eso es el HV, el sistema de desconexión, corta el circuito de baja hacia el de alta, ¿de acuerdo? Y eso cualquier propietario de un vehículo lo puede hacer. ¿Qué ocurre? Que tiene una serie de dificultades. Eso es un mecanismo que cuesta en un principio 70-80 euros, pero el problema es que tienes que tener en cuenta una pestañita a la hora de bloquearlo y se le pone el candado para que no se reinicie. Y lo que hace es cortar el circuito de baja hacia el de alto voltaje en este caso. Mm. Son cosillas, aparte de los vídeos que he compartido con ustedes, ahí el vídeo de WhatsApp
o el de Instagram. El de Instagram es el de ADG, donde Mm. confunde los medios de comunicación, que es un vehículo eléctrico, ¿de acuerdo? Y luego el otro de WhatsApp, no me acuerdo exactamente. Ah, fue el incendio que se produjo el otro día en el garaje, donde había 3 vehículos híbridos, 9 vehículos coches de combustión, y al final, pues bueno, ¿por qué no salieron los medios de comunicación? Pues más de lo Mm. mismo. Porque no interesa, porque no es un coche eléctrico, y si hubiera sido un coche eléctrico, pues bueno, a tirar lo que es la teoría para abajo de las nuevas tecnologías. Y es el daño que le están haciendo los vehículos eléctricos. Yo a día de hoy animo el que no estés oyendo a que pueda propagar a quien se pueda, si se lo pueden permitir, pues comprar un vehículo, cambiar a vehículo eléctrico, porque es una rentabilidad. Y es seguro, es más seguro que un coche de combustión, que un híbrido enchufable. Yo le tengo más peligro a un híbrido enchufable que un eléctrico. Correcto, correcto. Yo he visto baterías de híbrido enchufable debajo de los asientos traseros y pensar que a 10 centímetros aún más abajo pasa un tubo de escape que Exacto, está caliente. exacto, exacto. eh, Ahí está. ese es el Es más, problema. y tenemos un problema, y para que los oyentes lo vean perfectamente y empieza a saber que por desconocimiento, los servicios de taxi, para ahorrar, lo que están haciendo es cojo un coche de combustión, lo compro típico Toyota Prius o un híbrido, no Ujú. voy a decir la marca, perdón, ya la dije, la marca es uno, pero bueno, hay varias marcas, un híbrido, y lo que hago es reconvertirlo en GLP. Mm. Digo, combustión, GLP y una batería de 48 kilovatios o lo que sea, o menos de 48 kilovatios, pues si no sería ya híbrido enchufable en este caso. Y tengo 3 problemas metidos debajo de un coche. Mm. Y eso la gente no lo tiene presente. Entonces, si le damos la importancia, oye, si yo tengo un incendio en un garaje con un vehículo GLP que lo he reconvertido, que es un híbrido y lo he reconvertido a GLP, Si tienes la entonces, gasolina, tienes el GLP y tienes la batería. Mm. Yo es una de las cosas que cuando yo me preguntan de coche, yo siempre os digo, fíjate, soy un poco radical ahí, es o te vas a combustión pura o te vas a eléctrico puro. exacto, Porque, y no lo digo porque no lo digo por la parte de incendios, porque esa no la sé, lo digo por la parte de mantenimiento. de mantenimiento Imagínate del tener eléctrico. mantenimiento de 3 sistemas a la vez. Y Una los locura. posibles problemas, aunque sean tontos, de 3 sistemas a la vez. Y también los posibles problemas de sistemas interfiriéndose entre ellos. O sea, la gente que convierte el coche a gas puede tener problemas de la mezcla, de que le falle. Hay muchos problemas añadidos de toda esa cosa. Pero que gente va, como bien dice, con su coche de GLP, que tienes ahí un tanque de gas que puede explotar. Tienes ahí los litros de gasolina. Y encima tienes al lado una batería. O sea, Exacto. tienes lo peor para iniciar un incendio y después lo peor para que ese incendio se extinga. Es Porque es más, lo si te único de vas, la batería. O sea, son muy difíciles de arder. Es lo que hemos llegado todos en claro. Pero es verdad, una vez que arde, es lo más difícil de apagar. Que es el único problema que sí es verdad de los vehículos eléctricos. O sea, mm, apagarlos es muy complicado. Casi que deja los que terminen de arder. ¿sabes? Bueno, Como, a como el ver, caso de... Roberto, Sí, a ver, que te digo una cosa, que los coches de combustión también se están dejando arder una vez, como decías tú, que el fuego ya alcanza unas dimensiones determinadas, ya ahí hay poco que exacto. hacer, ¿eh? Pero es que es eso, es sentido común, utilizar el sentido común. Y si, vamos a ver, yo tengo un coche que me está ardiendo, independientemente que sea nuevas tecnologías o no nuevas tecnologías. ¿Está ardiendo? ¿Hay riesgo de propagación? No. ¿Afecta a vidas humanas? No. Déjalo que arda. ¿Cuál es el problema? Vale, voy a reducir su potencia térmica y todo lo demás, pero no me voy a implicar. Yo cuando ya hay personas implicadas o hay riesgos implicados, sí me implico al 100%. Nos implicamos al 100%, pero utilizamos el sentido común, por ejemplo, y algo con el GLP, lo que está diciendo Samuel, es decir, en el conjunto multiválvula que va donde va a estar el depósito o puede estar interno o externo, ¿de acuerdo? Si está interno, tiene una junta tórica con una palometa y abres la tapa, ¿de acuerdo? Y ahí tienes un conjunto multiválvula. Ese conjunto multiválvula tiene un elemento termofusible, tiene estaño, y el estaño necesita coger 110 grados de temperatura para que se funda y bloquea la fase, si hay una fuga, la fase líquida a través del conducto hacia el vano del motor, que va a llegarte al vaporizador. Entonces, si todo ese sistema falla, imagínate dentro de un garaje, como es el caso que ocurrió, o dentro de un túnel, o que sea. Es muy peligroso. Entonces, la gente no desconoce todos los sistemas. Entonces, cuando hablamos de nuevas tecnologías, solo nos referimos a eso, a vehículos eléctricos, ¿no? Nuevas tecnologías, hay mucho más y mucho más potencial. Ahora, yo creo, vamos a ver, a nivel de transporte que está pasando, público, se está enfocando mucho con el fuel cell.
¿vale? En Península están trabajando mucho con el gas natural licuado, el gas natural comprimido y el licuado también en este caso. Pero se está trabajando ahora, por ejemplo, guaguas municipales ya tienen un vehículo que circula, no, la normativa no le permite circular por autopista y tiene que ir una vía externa, la Gran Canaria 501, de Arinaga hacia Playa del Inglés, y eso es un vehículo de fuerza, de hidrógeno. Guaguas municipales ya tiene su vehículo también, Y aparte de los recordemos, eléctricos. y recordemos que un vehículo de hidrógeno realmente es un vehículo híbrido, o sea, tiene una Híbrido. parte de fuel cell, pero tiene una batería. O Tiene sea, una batería. sí, Tiene es una como una especie batería. de híbrido Eso enchufable, o sea, oye, todo lo que viene exacto. con pila de hidrógeno es para generar electricidad que la tienes que almacenar en una batería, no es directamente las ruedas. Lo Exacto. digo para poner un poquito en contexto que un Exacto. vehículo tiene la parte de batería sí o sí, no te la estás quitando. Lo que Mm. pasa con el vehículo fuel cell, lo que utiliza es la electrólisis inversa. Es decir, Claro. yo obtengo el hidrógeno a través de que después es surrealista. ¿Por qué? Porque ¿cómo tienes tú ese hidrógeno en este caso? Pues bueno, a través de la electrólisis, sí, pero yo necesito dar una corriente para que se produzca una disociación, una rotura de la estructura molecular del agua para conseguir separarlo y llevarlo con un compresor, un electrolizador, y a partir de ahí pues tengo una serie de componentes más, otros componentes de gas, ¿de acuerdo? Obtengo el hidrógeno, pero ¿qué ocurre? Que yo necesito hacerlo en la inversa. Entonces yo necesito, para que el fuel cell funcione, ¿de acuerdo? Necesito que haya, para que sea 100% eléctrico, necesito tener siempre hidrógeno disponible. Entonces el hidrógeno entra, se mezcla con el oxígeno dentro de la pila de combustible, se produce esa reacción química y esa reacción química genera una corriente y esa corriente va a un acumulador, que es la batería en este caso. Y a partir de ahí, igual, funciona como un coche eléctrico. Tiene un inversor, un conversor en este caso, y modula perfectamente corriente alterna trifásica para que el motor pueda funcionar, o corriente continua para que la batería pueda cargar. Pues Pe- esto, claro. Yo hacía el inciso por eso mismo, porque hay mucha gente que critica al eléctrico y entre ellos aprovechan con lo de los incendios y luego dicen que el futuro va a ser el hidrógeno, cuando básicamente Ujú. también va a tener una batería que están criticando ahora. O sea, realmente, como dice, la gente desconoce. Y quería hacer un hincapié antes de terminar del tema de lo de la prevención. Porque, por ejemplo, hay algo, ya no tiene mucho que ver con los coches, pero lo veo mucho en la fotovoltaica, porque en algunas instalaciones que yo he asesorado un poquito, el tema de la ubicación de la fotovoltaica. Porque yo he visto instalaciones con inversor y todo en la esquina del garaje, la más remota, que es la más difícil de acceder, porque ahí no molesta. Pero en caso de un incendio, muy poco probable, hay que aclararlo, pero es el sitio peor donde puedes poner instalación. Después, por Claro. ejemplo, yo que también, te digo, yo me monté lo mío y estoy un poco paranoico, y yo dije, pues mira, lo pongo arriba, el fuego va para arriba, y como mucho solo afecta al cuarto de arriba. Y Exacto. enseguida el resto de la casa está ahí sin afectar. Pero Pero es más, no somos capaces de informar a los medios de emergencia y decir, oiga, yo tengo en la vivienda, tengo placas fotovoltaicas en este caso. claro. ¿Sabes qué? Claro, yo me voy a meter dentro de una vivienda sin conocimiento de que tú tienes placas arriba. Sí, o Mm. tienes un incendio en la cocina, te vas a meter y debajo tuya Exacto. hay una batería del el sistema Bueno, de fotovoltaica. Que exacto. a la Eso me hora, lo he de visto. verdad, ustedes tenéis la complicación de que esa instalación ahora puede tener una bomba, entre comillas, una... Bueno, tampoco te avisan si hay bombonas de butano al lado de... No te dicen nada, pero bueno, ese es el rol que nosotros tenemos, que es siempre llegar y conseguir la información más precisa al propietario. Usted tiene Claro. esto, tiene todo. Entonces, claro, por eso lo lancé para que los oyentes lo tengan claro. Y sí que creo que hay un desconocimiento que se está llevando a tener una alarma social grande con respecto a los vehículos eléctricos. Y yo, el vehículo eléctrico, bajo mi punto de vista, por mi experiencia, a nivel personal y a nivel profesional, es muy, muy, muy seguro, muy seguro. Y recomiendo a que tenga la oportunidad, pues comprarse un vehículo eléctrico porque vale la pena, vale la pena. O sea, ¿Vale? Deberían, yo se lo digo a la gente, hay más incendios en cuadros eléctricos que en vehículos. Yo le pasé a Germán una estadística de los vehículos, cuántos vehículos habíamos ujú, en un incendio de combustión, un incendio eléctrico en Europa. ujú. Una estadística americana, un país norteamericano en este caso, una empresa norteamericana donde decía todo lo contrario, los vehículos eléctricos a día de hoy son más seguros y las estadísticas están ahí. Incluso con el dato de que, a pesar de que coches eléctricos se habían incendiado, en la mayoría de las ocasiones no era la batería Sí, correcto. la que era la responsable de ese incendio. O sea que O sea, encima para nosotros colmo que en eso. la V estamos en contacto con muchos usuarios de vehículos eléctricos,
¿conocemos gente que se le haya quemado el coche? Es decir, Robert no, porque bueno, al ser bombero seguramente conoce más, ¿no? Conoce muchos más. Pero por ejemplo, yo que estoy conozco un par de ellos, pero la mayoría de los incendios fue la bombilla de atrás que hizo falso contacto y inició en el Mm. faro del coche el incendio. O sea, no han sido incendios provocados por la batería. Han sido Por la incendios que batería. llegan a la batería, si es que llegan, o no llegan a la batería, pero se considera un coche eléctrico incendiado, aunque tampoco haya llegado a la batería. Por ejemplo, el Cupra ese que hablas de Aruca fue Ujú. considerado un incendio de un coche eléctrico, ¿no? O sea, las estadísticas Sí, esas fue era un coche contaría. eléctrico y cuando tuve la oportunidad de hablar con la aseguradora y al final no fue el origen no fue la batería y se propagó, se dijo que era un coche eléctrico, pero que fue la batería lo que ardió. Claro, pero me No. refiero que esa batería no ha ardido y está en las estadísticas de coche eléctrico que ha ardido. Exacto. O sea, después, claro, tienes que modificar la estadística y si este coche no está dentro de la estadística de los coches que están ardiendo. Ha sido una combustión por un fallo y que ha cogido todo el combustible de los hidrocarburos y bueno, pero su sistema de seguridad funciona perfectamente. Ujú. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Hay un trabajo, hay una, ahora con el ITC, quiero proponer algo y a ver si consigo que salga adelante y si sale algo, hacer una serie de estudios. Ya les llamaré también a ti, a Ujú. Germán y a Samuel para que puedan verlo y puedan estar conmigo y también proporcionar más información porque la idea de, bueno, pues las baterías que ellos tienen desechables, pues entonces, pues en este caso, pues a ver si que se consigue pues hacer un estudio y me Sí, gustaría sí, si trabajarlo más. necesitas batería, yo tengo un par de ellas. Vale, perfecto, de acuerdo. Pues Chicos, Germán, yo me tengo que sí, marchar. Sí. no, no, por supuesto, es que estamos ya picando casi la hora y 40, o sea, yo sabía que, a ver, íbamos a intentar no llegar a las 2 horas, pero esto corre que camina. Corre, corre. Podemos hacer otra más si Roberto, queremos y explicar más cosas y entre todos para que sí, los hombre, sí, oyentes sí, tengan más pero bueno, conocimiento y sobre todo a mí me preocupa más la parte preventiva, que el propio propietario sepa, oye, mm, mira, si tengo un siniestro con un VA y ya le diga a los servicios de emergencia del 112, mira, total. mi coche es un vehículo eléctrico, ¿vale? Porque es algo que yo veo en los servicios de emergencia en el 112, que es la carencia de la información que ellos tienen. Cuando nos llaman al servicio no te identifican el vehículo, el vehículo que es, Total. si es un eléctrico, un GLP o lo que sea. Sí, ¿Vale? híbrido enchufable o lo que decías tú, una combinación de varias cosas a la vez, De varias cosas a que la vez. incluso está peor, que peor. Exacto, eso es, exacto. Roberto, mil Ah, gracias, un abrazo, gracias igualmente, ¿no? por darnos toda esa información, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias, Samuel. Gracias, Venga, Fernández, Germán. Un igual, abrazo. un abrazo, chicos. Chao. Pues cerramos aquí esta charla larga que hemos tenido. La verdad es que muy interesante. Sí que es importante, Samuel, yo creo que quede clarísimo eso. Estadísticamente los vehículos eléctricos son muchísimo más seguros que otro tipo de tecnología. No, Eso debemos tenerlo y el claro. hincapié, como decía Robert, en la prevención. O sea, una cámara térmica, sensores de temperatura. O sea, prevenir es mucho mejor que llegar a Que tener curar. incendio. Exacto, pero que insisto, cuando ustedes vean, lean en medios de comunicación que los vehículos eléctricos son una amenaza, nada, nada, nada más lejos de la realidad, ¿vale? No nos creamos todo lo que nos cuentan. La estadística habla mucho en favor del vehículo eléctrico 100%. Deberíamos estar preocupados de otras cosas y, como decías tú, Samuel, de la prevención de otras muchas cosas, Sí, a mí me preocupa pero más un vehículo a gas, por ejemplo. A mí personalmente. Exactamente. Y el hidrógeno preocupa muchísimo, Sí. pero muchísimo. Vamos a ver, evidentemente confiamos en la tecnología y en los ingenieros que Fíjate, trabajan en fíjate, ello. yo te digo, los vehículos de hidrógeno, por lo menos, que más hicimos programas cuando estábamos en la radio, que Ujú. son los más seguros, o sea, los que más medidas de seguridad tienen por la peligrosidad que pueden llegar a tener, son Claro, muy claro, seguros. O sea, no estoy criticando que sean seguros o no. En el tema del hidrógeno también exacto. tenemos la eficiencia, que eso ya lo hablamos en otro programa, que ahí está el problema. Pero Sí, sí, por supuesto. realmente, si consideramos seguros, o sea, a mí me preocupan los de gas, pero los considero seguros. No tengo ningún Ujú. problema porque aparquen No, al no, lado mío en un garaje, en porque la la sociedad no probabilidad es muy baja. existe, Samuel, en la sociedad no existe un miedo terrible ni a los vehículos de GLP, ni a los vehículos de GNC, ni a los vehículos de hidrógeno, ni nada. Es una campaña voluntaria por parte de muchísimos medios de comunicación que no quieren que el vehículo eléctrico se imponga porque
va en contra de los intereses de muchas empresas que llevan ganando muchísimo dinero durante muchísimo tiempo y no quieren perder esa cuota de mercado, por supuesto. No, y es comprensible desde el punto de vista que el vehículo eléctrico es el único que tú puedes generarte el combustible, o sea, tú puedes Por generarte la supuesto, electricidad y ya no necesitas ninguna empresa externa que se suministre nada, ni GLP, ni exactamente. mantenimiento, ni nada. Y ahí está el problema. Ujú. Esa es la cuestión. Pero por favor, seamos un poco sensatos, vamos a informarnos bien de quién sabe, de quién tal. En el caso de Alcorcón, insisto, hasta que no salga oficialmente, que ya ha habido informaciones oficiales al respecto en la que se ha demostrado que el vehículo no era eléctrico 100%, era un vehículo híbrido, que la explosión que ocurrió no fue generada por la batería del coche híbrido, sino fue por otro coche de combustión, que evidentemente por el impacto, como decía Roberto, digamos, esa profusión del combustible, pues generó una explosión, Y pero nadie se resaltar, preocupa. y resaltar lo que dijo Perdona, Roberto, hay incendios que ha claro. habido donde la batería ni siquiera está afectada. Exactamente, exactamente. Entonces, seamos prudentes. Antes de poner el grito en el cielo, veamos que, oye, hay que esperar a los medios oficiales, a las investigaciones oficiales y no decir que, bueno, como hemos dicho, que el culpable es uno sin saber, o sea, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y estamos teniendo la fea costumbre de culpar antes de saber. Y eso es un fallo que tiene esta sociedad y que nosotros estaremos, vamos, encantados de combatirlo en la medida de lo posible. Eso es lo que hay. Samuel, gracias por volver otra vez al Un placer, canal como y por siempre. lo menos, sí, yo creo que hemos dado una información grande. Yo sé que está claro que este vídeo es largo, va a ser complicado que la gente lo vea hasta el final, pero yo lo animo porque creo que es importante tener las cosas claras, No, y sobre porque todo ya que ver, después... sobre todo que la gente vea que realmente, como se ha podido demostrar, están formados los Ujú, bomberos. Saben de vehículos eléctricos, saben de cómo funcionan, saben hasta los mecanismos de seguridad. O sea, que eso que se dice erróneamente por ahí de que es que los bomberos no están preparados, los bomberos en conocimiento sí están preparados. No sé si en todos lados tendrán los medios necesarios, eso no ujú, lo sé. Aquí exacto. parece ser que sí. Así que incluso aquí tenemos incluso todos los medios. Realmente Ujú. no debería haber problema porque, como bien se ha visto, están formados en ello. Sí, sí, sí. Y esto, de todas maneras, lo iremos viendo con el tiempo. Y veremos cómo envejece esta tecnología y veremos, Samuel, que los primeros vehículos eléctricos, estamos hablando del 2010, no han pasado 15 años, No, como y la mucho. química de baterías, ahora la mayoría de los coches que van a venir ya son LFP. Es que directamente no pueden Claro, arder. Ojo, exacto. repito que lo comenté. El humo que generan en caso de que llegue calor o la batería se hinche es tóxico. Pero Ujú. no hay problema de incendio. Exacto, no existe ese incendio espontáneo interno por parte de las baterías LFP. Otra cosa es que el fuego venga de otra parte y queme la batería. Exactamente. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Samuel, un abrazo fuerte. Nada, igual, igual. Seguimos en contacto. Chao, chao.